volver a verla. No sé si lo sabe desde ahí. Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a intentar explicar las consideraciones y las preocupaciones que desde el Grupo ACEDA tenemos acerca de la reordenación de los espacios ferroviarios. Voy a dar una visión global de la problemática sin entrar a profundizar porque, bueno, realmente hay poco tiempo para ello. Bueno, esta es la ciudad de Santander, que está en una península, tiene la parte consolidada, la que está dando al sur sobre la bahía. Entonces, Santander es una ciudad que tiene importantes problemas de estructuración, de equipamientos de espacios libres y de dotaciones, y es una ciudad que está bastante desequilibrada. Parece que todo lo que está sucediendo en Santander acontece en la esquina sureste. Aquí están toda la actividad sociocultural, todos los espacios que son de uso urbano. Y bueno, en esta zona, que parece que la ciudad empieza en el Paseo Pereda y pasando por Reina Victoria llega hasta el Sardinero, pues viven 30.000 personas, pero en el resto de la ciudad, que hay unas 150.000 personas, pues realmente no pasa casi nada en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, realmente no es que no pase casi nada, sino que pasan otras cosas de otra naturaleza, que es que están soportando en la zona oeste una fuerte carga de infraestructuras grises que están coartando todo este espacio, limitándolo y haciendo que el tejido urbano sea de muy baja calidad. Aquí hay una posibilidad de regeneración de este espacio, de estructurar y mejorar sus cualidades, que es el Parque de la Remonta, y en el centro de la ciudad, como elemento comunicador de estos dos espacios que realmente parece que están muy alejados, pero sin embargo físicamente están bastante unidos, tenemos el espacio de las estaciones, que es el elemento que realmente puede llegar a estructurar, dar una estructura a la ciudad, comunicar estas dos partes que están separadas y mejorar poco toda la calidad de estructura urbana que carecemos en Santander. Bueno, esta estructura que iría acompañada con la unión con la Remonta, pues viene a plantear como una futura estructuración de la ciudad que puede conseguir que esta ciudad sea pues como más interconexionada, más amable, y nos permitiría en un futuro hacer también una conexión del Linde Norte con el anillo verde que está en la salida de Santander hacia el ámbito de la bahía, que en este momento está imposibilitado prácticamente por el tema del puerto y las zonas industriales de Nueva Montaña. Bueno, esto llevaría pues a acceder a este anillo implícito aquí en el ámbito supramunicipal, que está basándose en la Remonta, en las marismas de Alday o en las marismas de Astillero. Esto, que es una consideración más de tema territorial, nos permitiría pues comunicar el Parque Nacional Parque Natural de Peñacabarga con el tema
costero, permitiría a la ciudad salir a todo este ámbito que realmente pues, está implícito, pero no está estructurado. Esperemos que en un futuro próximo el PROT pueda llegar a consolidar esta estructura junto a otras que están aquí, que no vamos ahora a meternos con ellas, y que permitiría a la vez que de la salida de la ciudad mediante un espacio amable y verde y descarbonizado, pues podría también las personas que están habitando en estos núcleos como Astillero, Maliaño, poder acceder a la ciudad, a sus servicios culturales, a sus playas. Bueno, el espacio de las estaciones es un espacio de unos 300.000 metros cuadrados, es 1,5 kilómetros por 200 metros aproximadamente. Al norte está el barrio de la Calle Alta, con unos problemas topográficos bastante acusados. Hay unos 30 metros en la zona este y unos 10 en la zona oeste. Tenemos el centro de la ciudad, que necesita una forma amable y fácil de salir y acceder al resto de la ciudad y al ámbito de la bahía, que comentábamos antes. Y al sur tenemos el barrio de la Calle Castilla. Es un barrio pues, realmente muy densificado y bueno, con graves problemas. La estructura urbanísticamente es muy sencilla, muy pobre. Realmente es simplemente unas calles que no están interconexionadas, que para poder hacer una relación dentro de los habitantes del mismo barrio tienen que salir a estas calles de alta densidad que lo están constriñendo. Realmente aquí no hay dotaciones y servicios. Esto es un espacio que hay más o menos, viene a haber unos 30.000 habitantes, que más o menos, para hacernos una idea, es como si metiéramos en esta zona pues, a todo Laredo, a todo Cabezón de la Sal y a todo Reynosa. Todo eso cabe en esta estructura que tiene unos condicionantes urbanísticos muy acusados. El espacio, el de las estaciones, siempre ha sido la zona donde todos los planeamientos han pensado que todas estas carencias que la ciudad tiene pues pueden verse paliadas en la medida en que la cabida puede dar a ello, ¿no? Entonces, aquí tenemos el Plan General del 2012. Este plan está anulado por la sentencia del Tribunal Supremo del 2016, con lo cual todo lo que decía y toda la normativa no tiene ninguna virtualidad, no se puede aplicar, pero sí lo hemos traído aquí para ver qué es lo que desde la última forma de ver la ciudad desde un concepto amplio daban como solución para el tema de las estaciones, que nos puede servir como referencia para luego. Bueno, el Plan General del 2012, la zona de las estaciones, la califica, es la actuación relevante número 1, casi la más importante. La número 2 era conseguir los 4 millones de metros cuadrados en el Parque Litoral Norte. Y esto es un estudio que hizo el Ministerio de Fomento, que era el estudio de integración del ferrocarril con el arco sur de la bahía, que se iba realizando a la vez que se iba organizando el Plan General. Aquí lo que planteaba pues era una salida de la ciudad con unos corredores verdes que llegaban hasta la remonta, con unos carriles bicis que iban por aquí, por detrás de Candina y volvían otra vez a este lado. Planteaba que la circulación de acceso y entrada a la ciudad, que estaba congestionando tanto el barrio de Castilla-Mía, a hacerla independiente, dejando simplemente un tráfico local. Y bueno, luego lo que iba haciendo pues era dotando de zonas deportivas, de zonas verdes y otras consideraciones que no vamos a entrar. Bueno, aquí es una visión de lo que se planteaba, y aquí lo que se ve es que lo que hay es una salida de la ciudad a la zona oeste, a la zona de primero de Maño y Peñacastillo. La remonta está en esta situación, que aunque realmente por el tema que comentábamos antes de las infraestructuras que estaban coartando todo este espacio, es una zona que está cerca, desde Valdecilla, desde la rotonda, hay 1 kilómetro simplemente, y desde aquí son 2,5 kilómetros hasta la remonta. Bueno, aquí lo que se ve es que hace una propuesta general que desaparecen todos los temas ferroviarios, los talleres, las vías, las zonas de mantenimiento.
desde la zona de Valdecilla Sur, esta vista oeste, lo que nos está viendo es esta propuesta que hace de salida de la ciudad a la zona oeste, que este es un gran bulevar. Aquí vemos cómo ha desplazado las vías de entrada y salida a la ciudad. Y desde la otra parte, desde la vista oeste, desde la zona Valdecilla Sur, aunque él no plantea una continuidad como clara en este continuo hacia la remonta, pues aquí hay un espacio que puede permitir el hacer en su momento un parque lineal hasta la remonta. Lo que nos quedaría fuera de lo que es el espacio ferroviario serían nada más 500 metros y el plan general del 2097, que es el que está vigente ahora, permite aquí conseguir también un espacio de unos 20 metros de ancho, con lo cual podríamos llegar perfectamente hasta la remonta. Bueno, anulado el plan anterior, el plan urbanístico vigente es el plan general de 1997 y a la zona de las estaciones le califica como un ámbito de oportunidad singular para el conjunto de la ciudad. Aquí vuelve otra vez a plantear los temas de las necesidades de espacios verdes, de zonas deportivas, de los tráficos y de las dotaciones. Y lo que pide es que hay que desarrollar, esto es lo que está vigente ahora en este momento, que es que hay que hacer un plan especial para ordenar todo este conjunto. Tiene que ser un plan unitario que ordene los 300.000 metros cuadrados. Dentro de la normativa que pide para este plan especial, dice que hay que plantear un estudio ferroviario como es preceptivo y pide normativamente que debe contemplar los efectos técnicos y económicos de distintas alternativas de ordenación ferroviaria, que incluirá como mínimo 3 opciones de unificación de los accesos, que es la que se enumera, y debe sopesar y evaluar la desaparición de las vías y su enterramiento total y parcial. El plan parcial ordena también los usos y las edificabilidades de las parcelas, hasta 50.000 metros cuadrados. Esto, para hacer una idea a la gente que no está muy relacionada con la arquitectura, son unas 500 viviendas, fuera de lo que son usos ferroviarios. Y también plantea que su desarrollo podrá hacerse por fases. Bueno, entonces en esta área específica, esta es la propuesta que hace el Ministerio de Fomento, el estudio informativo, que es de lo que estamos tratando hoy. Aquí hace una propuesta parcial, no coge todo el área, solamente hay una alternativa, no valora las posibilidades de que se soterre total o parcialmente, y estos son los planos que nos presentan del proyecto. El proyecto, en principio, el estudio informativo, lo que hace es que las vías de FEVE, que están aquí a la altura de la estación de FEVE, las lleva hasta el norte, y reunifica todas las vías, las de Renfe y las de FEVE, y las unifica al norte con una sola estación. Libera unos espacios al sur que va a acceder a la ciudad de 30.000 metros cuadrados, con un uso teóricamente destinado a parque o a otras consideraciones, y aquí en la esquina, este hace un aparcamiento al aire libre. En la segunda formulación que ha hecho después de las alegaciones, ha previsto aquí el que se vaya a construir el edificio de servicios que se está redactando en este momento. Este edificio de servicios estaba antes metido dentro de lo que es la gran actuación que se propone, que es el de la losa de cubrición de las vías. Esta losa tiene una superficie de 50.000 metros cuadrados con una longitud de 600 metros cuadrados. Esta losa, en principio, siempre que hay la cosa de que si es cubrición, que si es enterramiento, pues bueno, ya viendo el otro plano donde nos dice exactamente qué es lo que quieren hacer, pues realmente lo que van a hacer no es un enterramiento de las vías, sino lo que van a hacer es cubrirlo con una nave que, bueno, tiene unas características, tiene cuatro alturas, equivalente a 4 alturas de piso, por la parte que va a dar al parque del agua. Tiene un foso de 2 a 3 metros que sirve para ventilar y para iluminar toda esta gran área. El parque del agua, tanto por la zona este como por la zona oeste, queda como una altura de 2,80 a 3 metros por debajo de la cubierta de esta, aquí se ve, de la losa. Una losa que
siempre cuando se dice que son cuatro alturas, pues que si es mucho, que si no puede ser, pues realmente esta es la sección que dan en el proyecto. La sección son 11,90 más 1,10. Estos son 13 metros lo que hay. Una vivienda, o sea, un edificio de 4 plantas tiene 11,40. O sea, esto es más de 4 plantas de altura. Bueno, aquí tenemos la infografía de la propuesta. Esta infografía, como casi todas las que se presentan, no es vinculante, pero así pues lo que hace dar una impresión de que aquí lo vamos a tener, pues es un gran parque, y aunque hace un instante estábamos viendo que la sección decía que había una altura pues importante de cuatro plantas, pues lo que se ve, lo que parece aquí que se ve que es que hay una continuidad en los espacios, cosa que realmente no es. Lo que está pasando en este espacio es que este vacío, que tiene tanta potencialidad urbanística para dar respuesta a todas las necesidades que tiene este momento, este espacio que tenemos aquí viene a equivaler a 30 campos de fútbol. Y lo que se quiere hacer es, en una zona que pensamos que está muy fuertemente condicionada por la edificabilidad y muy densificada, pues es meter esta gran nave que, en fin, tiene una superficie enorme, ¿no? Esto, viéndolo desde la otra infografía que se presentó cuando se hizo la exposición del estudio informativo, aquí lo que vemos es la gran masa de edificación que el que está haciendo este proyecto está pensando en meter aquí en la zona de las estaciones. Realmente este volumen que tenemos aquí, pues aquí cabe prácticamente todo lo que es Valle Real, y esto lo que está haciendo es un tapón, que es a esa salida que estaba pidiendo la ciudad hacia el resto de los espacios para conectarse y estructurarse. Y bueno, lo que nos queda aquí abajo es una zona verde que va a estar más encajonada entre el muro de esta nave y lo que es Castilla Hermida, y aquí una zona deportiva. Esto viene a ser 20.000 metros cuadrados y estos serán unos 10.000 metros cuadrados. La zona alta tiene un destino que también es para darle a la ciudad, pero no dice exactamente lo que es, aunque se supone que va a ser pues un gran espacio público, una gran plaza pública. Esta plaza pública, nosotros entendemos que las plazas en Actura, igual que los parques en pendiente, no funcionan. Aquí tenemos un ejemplo claro de la plaza de las estaciones de autobuses, que simplemente está elevada 1,5 metros y realmente es un sitio que es un páramo urbano, a pesar de la potencialidad que tiene como espacio urbano. Esto no se usa. Yo creo que esta propuesta que están haciendo aquí no va a ser acertada. Para ver un poquitín qué está significando este gran espacio que estamos viendo aquí se ha reflejado un poco lo que realmente cubre la entrada de los trenes, que es lo que está existiendo ahora en este momento. Esto que está señalado aquí abajo son los trenes de cercanías, de 2 y de 3 unidades, es decir, los trenes que entran por aquí, donde van a dejar a la gente es en esta zona, y los del Albia es en esta zona. Todo este resto es un espacio que solamente sirve para cubrir unas vías con una iluminación y con unas ventilaciones que tenemos antes. Realmente esto nosotros entendemos que es un espacio de carácter eminentemente urbanístico, no es un espacio ferroviario, y por lo tanto debe estar sujeto a las prescripciones que manda el planeamiento, que en el caso es el Plan Especial de 1997. Bueno, hablaré un poco de la calidad de los espacios. Aquí habíamos hablado al principio de que esta gran superficie de 50.000 metros cuadrados, equivalente a 6 campos de fútbol, está atravesada por todos estos elementos que son de ventilación y escaleras de incendios, que tendrán una altura entre 2 y 3 metros, y realmente las posibilidades de uso de esta zona van a quedar fuertemente limitadas. Esto no va a ser un espacio libre para la ciudad para que pueda hacer muchas cosas, sino que se verá muy condicionada. Además, tiene la característica de que no se puede hacer edificaciones arriba y que no se pueden
plantar árboles de alto porte por la sección con lo que está calculado. Esta zona no va a tener sombra, con lo cual su uso va a ser un poco aparte de la altura y del aislamiento, porque esta losa, por la parte del Parque del Agua, solamente va a tener contacto en tres zonas, porque va a ir entera vallada para evitar, no me imagino que será por la noche, por otra cosa, vallada entera de 2 metros a 2,5 metros. Hay como 2 opciones en que se puede plantar. Todo esto que habíamos hablado queda por debajo de la losa, desde la Peña del Cuervo hasta la pasarela, y desde lo que es la bajada de Sotileza hasta enfrente del Parlamento quedará una altura por debajo de esta zona. Luego este espacio que tenemos aquí, que se destina a la zona verde, que está constreñido entre la nave y lo que es Castilla Armía, es un parque que se va a disponer a lo largo de una calle de alto tránsito, con lo que supone de problemas de sonoridad, de contaminación y de peligro. Este espacio no va a funcionar tampoco bien como un espacio público de jardín. Bueno, nosotros pensamos entonces que esas propuestas que se nos hacen desde Fomento no son las adecuadas. Pensamos que puede haber otras alternativas, y aquí vamos a mostrar rápidamente unas, porque bueno, damos un poquito mal con el tiempo. La primera opción que se plantea es la de enterrar las vías, que es una de las opciones que están empleando habitualmente en los casos que se están dando tanto en España como el resto de Europa y del mundo. Aquí vemos la diferencia de lo que puede ser mantener este espacio con esa amplitud, esos 30 estadios de fútbol para uso urbano, a lo que significa esto, con lo que, bueno, pues aquí realmente el Parque del Agua quedará tapado desde la calle Castilla Hermida y desde toda esta zona. El Parque del Agua quedará aquí también en una segunda fila. Otra opción que planteamos puede ser una solución semienterrada, ya iríamos a un enterramiento de 4 metros, que es una excavación como muy doméstica para este tipo de obras. Podríamos hacer una ampliación aquí al Parque del Agua, ampliando en 5 o 10 metros, y con unas plataformas que van bajando suavemente, pues iríamos a hacer una transición entre la parte alta y la parte baja de la zona de la calle Alta y la calle Castilla. Esto nos permitiría hacer una ventilación y una iluminación natural y liberar toda la parte de la superficie de los 50.000 metros cuadrados. Aquí vemos que el volumen que estamos ocupando con esta solución, pues es un volumen que sería la mitad de lo que estaba planteado antes. Esto nos permite también plantear el parque lineal que puede venir empalmado con el paseo marítimo hasta la Peña Castillo y la zona sur. Y bueno, y volveríamos un poquitín a esta estructura inicial que planteábamos, pues de ordenar, conectar la ciudad con el Arco Sur, con el Parque Litoral, todo esto. Esta es una última propuesta, que es una propuesta del año 2007 que hizo el PRC cuando se presentó a las elecciones a la alcaldía, y lo que planteaba pues era el desplazar las estaciones más hacia el oeste, dentro de lo que es el ámbito de la actuación, que realmente sigue siendo una zona muy céntrica, porque el centro de la ciudad en este momento está aquí entre Cuatro Caminos y la Residencia, y cuando esta ciudad, que no es una ciudad concéntrica, sino que está en una estructura de una península, se siga desarrollando, pues el centro se irá yendo todavía más hacia el oeste, con lo cual pues esta propuesta, que lo que hace es liberar un gran espacio libre en el centro de la ciudad, pues realmente tiene cosas que pueden ser bastante interesantes. Nosotros, al final, lo que planteamos no es que esta sea la buena, ni la enterrada, ni la escalonada, sino que esto lo que nos está dando pistas es que realmente entendemos que todas ellas posiblemente sean mejores que la que nos han planteado, y que esto está pidiendo que se haga un concurso de ideas para ver las potencialidades y las relaciones que pueda haber entre la ciudad y este gran espacio desde una consideración urbanística, más que desde una consideración eminentemente ferroviaria, como nos plantean, ¿no?
Esto al final, pues si fuéramos a la propuesta de la estación de las vías enterradas, pues podríamos tener un gran parque de esos 30 estadios aquí en el centro de la ciudad, una comunicación con un parque lineal hasta la remonta, y bueno, todo esto entendemos que cambiaría lo que es la estructura de la ciudad y el futuro de la ciudad. Bueno, todas estas cosas lo que se dice es que, bueno, si esto está muy bien, pero esto lo que es una cosa carísima, que es lo que se nos dijo cuando se presentó lo de estudio informativo, que ahí lo que venían a hablar es que la única opción que había era esta para hacerla materializable, ¿no? Bueno, entonces, para ver un poco qué está pasando con los dineros, pues claro, cuando empiezas a hablar de cientos de millones, pues te puede parecer que sea una cosa desproporcionada para lo que quieres hacer, pero bueno, viendo un poquitín lo que pasa en España, pues mira, aquí tenemos unas cifras. El AVE en España lleva desde 1992 gastados 50.000 millones de euros. A Cantabria, un reparto proporcional estimativo habitante-región, ya nos ha correspondido pagar 500 millones de euros. Ahora, aparte de eso, está el arco atlántico, que tienen previsto ahora hacer unas inversiones de 41.000 millones de euros, más el arco todo ferroviario, más el arco del Mediterráneo, que se están gastando ya 15.000 millones de euros. Entonces, esas cifras realmente, bueno, son las que están manejando para cosas de tipo. Cuando el AVE llegan a las ciudades, además, pues hay unos, aparte de lo que se lleva gastado en vías y en todas estas cosas, cuando llegan a las ciudades, pues hacen las reformas de sus estaciones, y aquí, para poner un ejemplo de lo que se está haciendo, en Bilbao tienen un presupuesto, y algunos están iniciados y otros no, de 800 millones de euros, Hospitalet 600 millones de euros, Murcia 600 millones de euros, Vitoria 850 millones de euros. Más cerca, aunque no tienen el AVE, tenemos a Gijón, que tiene 1.006 millones de euros de presupuesto. Para ir un poquitín a una zona con más cerca, en Torrelavega, han hecho como 3 propuestas para el acondicionamiento de la estación de Feve, es la estación de cercanías, la estación del Albia, la que va a Madrid, va por otra parte, y entonces, bueno, esto al final es una estación que es casi como una vivienda unifamiliar grande, de unos 400 metros en planta, con 2 marquesinas de 40 metros, y entonces la primera propuesta que les han hecho es de 9 millones. Torrelavega ha dicho que no quería eso, que él quería enterrado, luego le hicieron una propuesta de 21 millones, porque realmente para la escala de lo que estaban hablando, pues ya era una gran inversión. Bueno, al final han conseguido el soterramiento de las vías y se van a gastar 80 millones de euros. Santander nos hace una única propuesta de 187 millones de euros, de las cuales el Ayuntamiento además paga 20 millones por la losa y el Gobierno regional 30 millones por la losa, porque la losa, simplemente la losa, cuesta 100 millones de euros, y como se considera que no es una cosa estrictamente ferroviaria, pues hay que pagarla entre las tres administraciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver aquí lo que es Vitoria. Vitoria lo que hace es el enterramiento de todas las vías que pasan a través de su centro histórico. Es un soterramiento de 3,6 kilómetros, lo cual plantea un corredor verde, que es esto que estamos viendo aquí, que luego ya le va indicando y haciendo partícipe de la ciudad, de todas las potencialidades que una estructura de estas características está haciendo. Y bueno, y esta es la sección de lo que están haciendo en Vitoria. Esto lo están haciendo en Vitoria, es el estudio informativo que lo hacen en junio de este año. O sea, aquí esto no es que han sido unos presupuestos que han sido hace muchos años, cuando había mucha bonanza y que realmente ahora no se pueden acometer. Esto está hecho, está acordado este mismo año, en junio del 2019. Aquí vienen pues los AVEs, los de cercanías, los de flote, y aquí meten también un vial nuevo enterrado que viene a pasar todo, es 1,5 kilómetros, que viene a pasar toda la zona interior. Y esta es la infografía de lo que están haciendo en Vitoria ahora, ¿no? Esta es la estación. Bueno. Y este es el convenio de integración de las vías de Gijón, también reciente. Esto está acordado en el año 2018, a la vez que nos presentaban aquí el estudio informativo y se nos decía que era la única posibilidad, que no había forma de gastarse más dinero porque no era posible.
el mismo persona que presentó esto, que era el ministro, señor de la Serna, acordaba con Gijón un convenio de integración de las vías por valor de 1.006 millones de euros. Aquí podemos hacer un desglose, pero bueno, lo que es estrictamente vías son 500 millones, luego tienen un Metrotren que ya le están haciendo, que son 330 millones y otros temas más. Y bueno, al final son 1.100 millones. Bueno, aquí hay una recuperación de 228 millones en rendimientos urbanísticos, con lo cual, al final, el Ayuntamiento de Gijón, que debía pagar 102 millones, va a pagar 45 millones y va a tener para la ciudad una inversión de 1.006 millones. El presupuesto del Ayuntamiento de Gijón es igual que el que tenemos en Santander. Bueno, pues esto es un poco lo que pensamos que algo debemos estar haciendo mal cuando están pasando todas estas cosas alrededor, cuando la propuesta que nos dan nos parece que no es adecuada, y lo que planteamos es que hay que parar, hay que reflexionar y hay que intentar buscar una solución entre todos que vaya a dar una garantía de lo que vayamos a hacer para ese espacio tan importante y tan necesario para Santander llegue a buen fin. Muchas gracias. No, pero es que es un poco para centrar. Déjamelo por si alguien quiere luego preguntar alguna cosa. Damos paso a las intervenciones. Voy a ir controlando 5 minutos, por favor, para cada ponente y después ya hacemos otro turno más libre y quizás las intervenciones del público. Bueno, he de decir antes que nada, muy brillante evidentemente la exposición de él. No con todos los datos creo que sean correctos. A mí hay algunos datos que no me acaban de cuadrar del todo, especialmente cuando hablamos de otras ciudades, como pueda ser Oviedo, Vitoria. Vitoria, por ejemplo, sí que lo conozco bien. En cuanto a la repercusión del ferrocarril, a los costes que se supone que asumen. En todo caso, sí que quería antes que nada comenzar con unos breves antecedentes sobre lo que yo conozco del ferrocarril en los últimos 30 años, porque yo llegué al Ministerio, a la Delegación de Gobierno en Cantabria en concreto, en el área de fomento sobre el año 97-98. El primer estudio que hubo, el primer estudio informativo fue de aquella época, es decir, ahora cuando parece que está todo nuevo, ya realmente en aquellos años ya hubo un estudio informativo sobre el ferrocarril. Estudio informativo, hablamos de aproximadamente, no puedo precisar el año exacto porque hablo de memoria, pero fue al poco de llegar yo aquí, aproximadamente año 99, año 2000, sobre ese momento fue en el que estuvimos. 98 podría ser, pero me refiero, yo llegué en el 97, ahí tuvo que ser, entre el 98 y 2000. Entre el 98 y 2000. En todo caso, es un estudio informativo de reordenación. Hice un informe, en ese estudio no había ningún tipo de ni de soterramiento, ni de cubrimiento, ni nada por el estilo. Precisamente en el informe que realicé, lo que aconsejé en la tramitación de impacto ambiental correspondiente fue que entendía que de alguna forma se tenía que integrar la calle Alta con la calle Castilla y que hubiera algún tipo de cubrimiento o soterramiento parcial, ¿vale? En algún documento ambiental vino reflejado que la Delegación de Gobierno pues o entendía, ¿no?, que de alguna forma hacía falta, hablaban de soterramiento, incorrecto, la palabra era cubrimiento o soterramiento parcial, por los motivos que luego diré, y eso causó mucho revuelo incluso en el Ministerio, que cómo íbamos a hacer esa tontería de soterrar cuando hay una ladera enfrente, que efectivamente eso no tiene ningún sentido, que lo que hacéis es integrar. Digo, bueno, yo lo que he dicho es lo que he dicho. Es cierto que eso paró un proceso, paró un proceso. Desde entonces hubo muchos más estudios, pero ninguno que fuera de alguna forma yo creo que reseñable, ¿no?, hasta que aproximadamente en el año 2009-2010, el protocolo es del año 2010, eso sí que lo recuerdo, se firmó una solución que es la que aparece reflejada básicamente en el Plan General de Santander anulado del año 2012, y en el cual, bueno, pues ahí lo que había era que era un proyecto muy ambicioso en cuanto a que llegaba hasta La Marga, es decir, el proyecto que tenemos ahora mismo llega hasta Pasarela, el otro llegaba hasta La Marga,
Pero claro, a base pues, de quitar el instituto, de quitar el centro polideportivo, de quitar la policía local, es decir, de limpiar, ¿no? Por de alguna forma toda esa zona, con unos costes, pues en general, ¿no? De volver a meter esos equipamientos bastante elevados, con unos presupuestos estimados en torno de 600 millones de euros y de los cuales aproximadamente 283 millones de euros se supone que se iban a conseguir por plusvalías urbanísticas. Claro, esto que puede parecer números, 283 millones por plusvalía, significaba que estimaban en el entorno de 230.000 metros cuadrados de edificabilidad en esa zona. Bueno, yo ahí la verdad es que reconozco que nunca me gustó por razones obvias. No es cuestión de tirarlo todo para construir pues más de lo que ya hay. Me refiero, entiendo que no es probablemente de la mejor de las alternativas, ¿no? Cierto es que en todo caso el propio Ministerio, este fue un poco un planteamiento también de Santander, el propio Ministerio al ver los números veía que incluso con esa edificabilidad no salían, hubo ahí yo creo que sus luchas, ¿no? Entre ayuntamiento, tal, llegó la crisis urbanística, yo creo que casi afortunadamente, ¿no? Aunque haya sido para España pues una tragedia, pero por lo menos sirvió para, de alguna forma, pues para frenar, ¿no? Un poco determinado tipo de operaciones que en aquel momento podían existir y se volvió a un planteamiento más racional, es decir, se dijo, oiga, mire usted, no vamos a construir aquí 230.000 metros cuadrados edificables en la calle Castilla Hermida, que bastante edificación hay. Y que además no vamos a conseguir ni de lejos aprovechamientos o dineros, ¿no? Que compensen, ¿no? Todo el sobrecoste que pueda tener esta intervención. Y ahora nos encontramos con otro estudio informativo, que es el que se ha aprobado, ¿no? En el año 2018, 2019. 2018 se aprobó el estudio informativo, 2019 el convenio, y en el cual pues, viene una solución que es de un cubrimiento. Yo aquí sí que quiero hacer una referencia a un detalle que aquí parece como que estemos hablando de un proyecto. Se han estado viendo planos con cotas, con cosas concretas, incluso con lucernarios. Lo primero que tengo que decir, antes que nada, el proyecto no existe, ¿vale? O sea, lo que hay es un estudio informativo, ¿de acuerdo? El estudio informativo, para que todo el mundo entienda, es una especie como, no llega ni anteproyecto, ¿no? Es una especie como de estudio para de alguna forma fijar los órdenes de magnitud de las cosas, ¿de acuerdo? Pero evidentemente sí que de ese estudio informativo sale un cubrimiento, pero no dice, o no debe decir, o al menos no es vinculante en cuanto a lo que diga, en cuanto a tema de alturas, en cuanto a tema de dónde van los escenarios, en cuanto a la integración con la calle alta o con el Parque del Agua, etcétera, etcétera. Eso está en el proyecto que, si mi información que nos han dado es correcta, en aproximadamente, puede que 10 días, puede que 15, puede que 20, estamos hablando de un par de semanas o 3, será presentado al Ayuntamiento de Santander y a Ceruti, y a Javier Ceruti en concreto. En principio hay que esperar, yo creo que hay que esperar en todo caso a ver ese proyecto porque de todo lo demás son simplemente imágenes, es decir, yo no conozco el proyecto y por lo tanto como no lo conozco, porque todavía no existe, pues no puedo hablar sobre algo que no existe, ¿de acuerdo? Sobre eso sí que lo que sí quería transmitir es que entre paso y paso han pasado 10 años. Primero fue en 98-99, después 2008-2009, ahora 18-19. Bueno, para que veamos un poco los tiempos, ¿no?, en los que nos manejamos en este tipo de intervenciones. No voy a plantearme sobre la intervención porque he dicho que ahora mismo no existe todavía, ¿no? Por supuesto que a mí me hubiese gustado que hubiese un plan especial, ¿no?, del Ayuntamiento de Santander que hubiera venido bien para que de alguna forma a la hora también de incardinarse el tal, pues pudiera integrarse, ¿no?, mejor lo que se quiere con lo que se debe. Me parece que hubiese sido positivo. Sí que hay algún dato que sí que quería también reseñar, ¿no?, sobre todo con alguna de las opciones que se plantean. La primera, que es con el tema del alejamiento, y fijaros que lo digo desde como un representante que soy del PRC y que además trabajó en aquel momento en diferentes alternativas, incluso el diario que había lo dibujé yo y bueno, pues participé, ¿no?, un poco en alguna solución. Es cierto que para una estación AVE, el hecho de que la estación pudiera estar en la zona de la Marga, para mí podría ser hasta plausible. Disminuiría algo el volumen de viajeros, pero probablemente no excesivamente. Pero claro, la estación de Santander en estos momentos tiene, para que os hagáis una idea, al año aproximadamente 1.400.000 viajeros. De ese 1.400.000, 200.000 son de media distancia o larga distancia, 1.200.000 o 1.400.000, ahora mismo no recuerdo, son de cercanías. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el gran tráfico es de cercanías y debemos, además yo soy un defensor del transporte público, antes que nada, y tenemos que intentar que las cercanías funcionen. Si la estación de cercanías la alejamos del centro de Santander,
Significa que el transporte público por ferrocarril lo perdemos irremediablemente a Santander, lo cual puede provocar dos cosas. Una, que el centro de Santander se vacíe porque los negocios, la gente se acabe marchando, o dos, que haya un tráfico muy superior de vehículos urbanos que vayan todos los días entrando por la calle Castilla y por la calle Marqués de la Ermida, porque el ferrocarril deja de ser competitivo en materia de cercanías. Yo creo que en ese sentido, experiencias como la de Metrotús, en donde había intercambiadores o donde había tipo de elementos así, pues nos han dado que pensar, ¿no?, también sobre que eso no funciona, ¿vale? Es decir, meter un intercambiador en una zona intermedia entre la calle Castilla y la Marga, donde tengas que esperar un cuarto de hora, 10 minutos para coger otro autobús, parece que no funciona muy bien. Y bueno, y con el tema de soterramiento, por terminar, yo creo que hay algunas de las alternativas que se ha planteado que puede estar bien. A lo mejor un soterramiento parcial pues podría ser una solución de 2-3 metros. Soterramiento total tiene dos inconvenientes. Uno, que nos situamos por debajo del nivel del mar, lo cual yo creo que es muy peligroso. Y dos, que para mí es todavía más importante, que no integramos a la calle alta con el resto de la ciudad. Yo creo que hay que buscar algún tipo de escalonamiento, ¿no? Si yo tengo aquí una superficie como la calle Castilla, muy plana, y tengo aquí una ladera, la solución no es bajar. La solución es integrar de alguna forma ambos elementos. En ese sentido, hay dibujos que me han parecido correctos, que me han gustado, que no modifican en esencia el estudio informativo. El estudio informativo creo que podría serse probablemente igual de válido, y que lo que busquen sea un poco integrar ambos espacios para generar esos corredores verdes. Yo creo que pueden ser alternativas, que puede estar bien, que puede ser tal. Pero yo, sobre todo, mi idea no es pronunciarme sobre ninguna opción en concreto, no estoy aquí para eso, eso además no me corresponde como consejería, creo que es tema fundamentalmente del ayuntamiento, de la ciudadanía, pero sí que mi idea es dos cosas. Una, cuidado con lo que hagamos en cuanto a que cualquier procedimiento, podemos estar hablando de otros 10 o 15 años, y ahora mismo hay dineros, incluso retenidos en los presupuestos, para poder ejecutar algún tipo de actuación. Y segundo, cuidado con propuestas que por ser o por intentar ser excesivamente ambiciosas se queden en agua de borrajas porque sean absolutamente inviables, bien desde un punto de vista funcional, bien desde un punto de vista de la ciudad de Santander. Entonces, yo quería hacer un poco esas reflexiones y, sin más, pues yo creo que he terminado mi tiempo, dar paso a otro ponente. ¿Funciona? Sí. Bien. Lo primero que me gusta de lo que ha dicho José Luis es que ha visto algunos de los proyectos que le gustan. De eso se trata cuando se habla de lo que vamos a hablar después, de participación ciudadana, de que se pongan encima de la mesa alternativas. Hay un problema aquí y es que no se ha hecho antes de, aunque no sea un proyecto finalizado. Este estudio informativo es lo que se ha publicado en el boletín oficial, son los datos que se barajan, son los que nos preocupan porque traducidos a la pantalla son lo que hemos visto ahí y nos deberían llevar a una reflexión. Este es un proyecto para un siglo. Así como un plan general, que es importantísimo para la ciudad, es un proyecto para 30 años, esto es un proyecto para un siglo. Y si lo hacemos mal, vamos a estar un siglo, 3 generaciones, mirando lo que hemos hecho y echando en cara a los que permitimos que se hiciera mal. Si lo que van a hacer se parece a esto, a lo que aparece en el estudio informativo, es muy complicado ponerlo a la altura de lo que necesita un barrio tan congestionado como Castilla y Ermida y ponerlo a la altura de lo que necesita Santander para tener una entrada digna. Pero también me ha gustado mucho, yo no voy a tomar partido por ninguna opción, por lo que voy a explicar ahora, pero me ha gustado mucho ver que también algunas de las cuestiones que has visto piensas tú que pueden tener una tramitación más o menos rápida, mejorando notablemente lo que en mi apariencia, en mi opinión, hemos visto. Bien, ¿qué queremos hacer desde el Ayuntamiento? Como nos hemos comprometido, participación ciudadana previa. En el convenio aparece reflejada la voluntad del Ayuntamiento de una participación ciudadana, pero en este proyecto, como en otro que hubo en su momento, que al final, en fin, las circunstancias han tumbado, que era el del aprovechamiento de los espacios portuarios en la zona de Varadero, la idea del concurso de ideas se hacía a posteriori. Primero se ofrecía la esencia del proyecto con unas directrices, con unos puntos ya muy marcados, como en este caso la cobertura de 50.000 metros cuadrados, y después se le dice a los ciudadanos que participen en cómo organizar eso. En fin, como me decía el otro día, un poco en broma un amigo, me preguntaba, ¿y qué nos daban opción de elegir el color de la losa? Pues yo creo que
ante un proyecto de siglo, insisto, es imprescindible oír a la gente. Si nos equivocamos, que nos equivoquemos todos. En esta escala de tiempo también, sin que sea esa la intención, porque ojalá se pudiera hacer todo en un brevísimo plazo de tiempo, hay que tener en cuenta que a lo mejor un retraso de unos meses no es un problema. Este otro a lo mejor. A ver, no. Este tiene una luz naranja, ámbar, que no sé. Bueno, bien. Sepáralo un poco. ¿Qué es lo que hemos echado en falta nosotros en esta situación? Primero, esa participación previa, esa consulta previa, y después la falta de alternativas. En el plan especial que tiene que redactar el Ayuntamiento de Santander, pero que tiene que redactarlo a partir de unas bases ciertas, no puede hacerlo a partir de un proyecto tan en ciernes como este, se exige la aportación de varias alternativas. Y la realidad, como podemos ver, es que no hay alternativas. Hay un proyecto y o lo tomas o lo dejas, ante el cual he oído varias veces el mismo argumento que también te he escuchado a ti ahora y que me parece razonable desde la experiencia del abandono de Santander por parte de la Administración Central en los últimos decenios, que es coge lo que venga y adelante. Pero es tal la oportunidad que no podemos permitirnos esa frivolidad. Es decir, que quede claro que aquí nadie está hablando de enfrentamientos. Yo no tengo ni la más mínima intención de que el Ayuntamiento se enfrente, por supuesto, al Gobierno ni a Adif en absoluto. Estoy hablando de intentar llegar a acuerdos razonables en los que se prevea esta posibilidad de la participación ciudadana previa y de lo que ahí se deduzca la posibilidad de desarrollar el proyecto. Hay otra idea que ha surgido, creo, en esta mesa, y si no, desde luego está en los documentos que han ido anticipando esta actuación, que es el del proyecto, el concurso de ideas, que, insisto, como el de la participación pública, tiene que ser a priori, no puede ser un concurso de ideas que venga ya tan cerrado con este preproyecto, este anteproyecto. Termino. ¿Cuál es la situación actual? Hay un edificio. He leído un artículo en el que hablabas del tema hoy, creo que de unos 20 millones de euros, que es en el que se concentran todas las oficinas y servicios que tenía la Administración Ferroviaria al lado de la Peña del Cuervo. Yo he hablado con el representante de Adif en Madrid, con quien está dirigiendo el proyecto, y le he pedido que lo mantuviera sin adjudicar, a la espera de lo que pudiera pasar de estas actuaciones, porque podría condicionar muy notablemente la posibilidad efectiva de cerrar ahí, de plantearse a futuro un corredor verde. Es decir, habría que ver si esa es la alternativa o no. Estamos siempre hablando de veremos, pero de veremos que exigen una reflexión que, con los plazos de tiempo de los que hemos hablado, yo creo que dan pie perfectamente a pedir un poco de tranquilidad, y estoy hablando de meses, no estoy hablando de años, no estoy hablando de necesariamente grandes cambios, ya veremos lo que la gente propone. En este momento la situación es esa, estamos en pausa y, como conclusión, yo diría que es mejor esperar unos meses que estar lamentándonos durante un siglo de lo que se haya hecho por tener prisa. Y cada vez que pienso en esta reflexión me acuerdo de Oviedo. Oviedo, al que quiera conocerlo, es un ejemplo. En su momento seguramente alguien se alegró de que se hiciera la obra a tiempo, pero es un ejemplo de lo que no podemos permitir que ocurra aquí. Es decir, una ciudad atravesada por una cobertura que no dignifica para nada la ciudad, que rompe la ciudad y que perjudica claramente las posibilidades de futuro. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo no me voy a meter en un tema técnico. Yo creo que todo bastante bien explicado por parte de Eduardo y luego tanto por José Luis como por Javier Gelo. Quitar ese y usar el pequeño, el redondo. Sí. Apagar los otros y usar ese mejor. Que usemos el pequeño. Es más fácil.
Bueno, a los otros y sale aquí. A ver, no. ¿Me va? Sí. Bueno, yo voy a explicar un poquito las carencias que tiene el barrio de Castilla Hermida y las carencias que tenemos en la zona del centro. En la ciudad tenemos una falta de unos espacios verdes en el centro y tenemos un grave problema de contaminación. Nos entran 90.000 coches diariamente. Tenemos unos problemas de ruidos que nos hacen, en el propio mapa del ruido del Ayuntamiento de Santander, estamos en 76 decibelios de media. Y eso medido en una transversal, no en la calle Castilla o en Marqués de la Hermida. Entonces, en su momento, cuando se construyó la calle Castilla, se sustituyeron naves por manzanas. Hoy en día no sabemos los habitantes que somos. Superamos los 30.000 seguro. Y tenemos una circunstancia que sabemos que hay aproximadamente 19.000 censados, pero es que resulta que esta gente vino a vivir hace años y están censados una gran parte en sus pueblos, porque la segunda vivienda hay que declararla como un activo en la declaración de la renta. Y aquella era la grande y ahí tiene la hipoteca pagada y se trata de ahorrar. Y no somos tontos ninguno. Entonces, en cualquier gran ciudad se consigue crear ciudad a través de un gran parque. Tenemos Central Park en Nueva York, Hyde Park en Londres, Vondel Park en Holanda, Bois de Boulogne en París, la Casa de Campo en Madrid. En Santander carecemos de ese gran espacio central. Entonces yo creo que es lo necesario para la ciudad, no solo para Castilla Hermida, sino para el centro, para la calle Alta y nos vertebraría, ¿no? Entonces nos tenemos que plantear que es un espacio de oportunidad, como reconocieron hace mucho tiempo, pues cantidad de arquitectos que desarrollaron diferentes planes de ordenación urbana de la ciudad. Y al final dice, bueno, es que tenemos que buscar una solución sostenible. 187 millones de euros es una cifra fuerte, pero si comparamos con lo que ha habido en otros sitios, no es tan fuerte. Y de las posibles soluciones hay una que es bastante más barata. No estoy apoyando ninguno. Como decía Javier, es una cosa que debemos de decidir entre todos. Pero mientras tanto, lo que no podemos hacer es arrancar con una obra por decir, bueno, es que ahora tenemos dinero y vamos a hacer una chapuza que vamos a alucinar. Mejor no hacemos nada, lo pensamos bien y si no hay dinero mañana o pasado mañana ya lo habrá dentro de 10 años y vamos a hacer las cosas bien. No podemos hacer que nuestros bisnietos estén pagando nuestros errores. Respecto a lo que es la integración ferroviaria, nos tenemos que plantear, dice, muy bien, nos da unas cifras de que entra 1.400.000 personas en tren. ¿Dónde va esa gente? En cercanías. Pues una gran parte a Valdecilla. No necesitas... Bueno, bien, pero hay una gran parte. Y hay otra gran parte que va hasta la universidad. Bien, si para en La Marga, por ejemplo, es uno de los ejemplos que se ha puesto, no hay ningún problema. Para ir a la universidad tienen que coger un autobús. En La Marga pueden coger el mismo autobús. Lo único que hacer es un rediseño de las líneas. Si nos planteamos que, como se ha propuesto por algún partido político, hacer un aparcamiento disuasorio por el que llevamos años suspirando en la calle Castilla, en la zona de La Marga, ya lo tienes bien fácil. Lo tienes sencillísimo y evitarías que sigan entrando coches. O sea, eso de que si traemos las estaciones para acá van a hacer que vengan más coches, no. De hecho, ahora muchos coches entran a las estaciones porque no es la estación de Santander, es la estación del Arco de la Bahía. Entonces, los coches de Astillero, de Camargo, No, yo hablo de todo. Tienen que venir hasta acá. Tienen que entrar hasta el centro de la ciudad. En cambio, de esa manera pueden quedarse fuera. Igual nos tenemos que replantear cuál es la realidad del tráfico de Santander y de la movilidad en la ciudad. Pues claro, habrá que hacerlo, pero habrá que hacerlo y habrá que mirar a todo, no solo a la estación y para dónde nos movemos y el dinero que nos vamos a gastar. Entonces, para eso es necesario que entre todos valoremos una serie de cosas y optemos por una solución. Y yo creo que precisamente la que se nos ha planteado en principio es la peor, con una gran diferencia. De las demás, pues bueno, se puede estar, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. También nos podemos decir, dice, bueno, es que tenemos que acercarnos, tenemos que decir que entra 1.200.000 personas, vienen hasta aquí. También podemos decir que nos tenemos que desplazar hacia el aeropuerto. ¿Por qué no traemos el aeropuerto para acá? Es absurdo, ¿verdad? No, yo también. Yo hablo del aeropuerto y hablo de la estación de Santander. Es común para todos. Bueno,
Es que dentro de la ciudad sigue estando. Que dentro de la ciudad sigue estando. Eso, por alusiones un poco a lo que ha comentado anteriormente, decir, y oye, yo siento, parezco como que estoy aquí el enemigo de todo. Yo ya he dicho que yo voy a apoyar en la Comisión de Trabajo el hecho de que se apoye durante un año la participación pública y estudios que se quieran realizar, y que hay proyectos que yo creo que pueden ser mejorables, como todo en la vida. Pero lo que sí es cierto es que lo que no me gusta es que haya hechos que además son medibles y que de alguna forma se discutan, ¿no? Es decir, que ahora mismo hay 1.650.000 aproximadamente viajeros a Santander, que es lo que hay, que de ese 1.650.000, pues unos 250.000, un poco más ahora, son de media larga distancia y 1.400.000 son de cercanías. Esos son datos, esos son hechos que están en la estadística, que se coge de Adif y que son en la estación de Santander y no la de Valdecilla, que tiene otra estación aparte, pues también porque me han facilitado los datos de la estación de Santander y no de la de Valdecilla, ¿de acuerdo? Que además es evidente que si cogemos la estación y la movemos de sitio, pues eso supone, sobre todo en cercanías, yo en alta velocidad, en el aeropuerto, en tal, si a lo mejor la alta velocidad está mejor en la Marga, por eso lo dibujamos en su día de los de PGC, porque pensábamos una estación para la alta velocidad. ¿De acuerdo? Yo eso lo veo bien. O sea, si probablemente ¿por qué? Porque el Arco de Santander se está agrandando y por lo tanto, pues de alguna forma ese centro del Arco de la Bahía, pues puede estar tal. Pero lo que no puede estar fuera del centro de la Santander es la estación de cercanías. Igual que no puede estar fuera de mi calle, pues una parada de autobús. O fuera de mi calle o de un entorno de 200, 300 metros. ¿Que a dónde va esa gente que va en cercanías? Yo es que además tengo la gran ventaja de que de que trabajo justo al lado y lo veo desde mi despacho todos los días y que además aparco muchas veces ahí. ¿Y dónde va? Pues donde va fundamentalmente cogen el túnel del pasaje de Peña y a partir de ahí se distribuyen. O van hacia Zara o cogen el túnel del pasaje de Peña. Que evidentemente hay además algunos que van a la universidad, sí, algunos. No es excesivo el número, hay un autobús que efectivamente tal. Pero un autobús por la mañana que va al tal, hay un servicio que hay tal. No es el elemento definitorio. Aparte que además ahí también está la estación de autobuses que también genera su sinergia, ¿no? Pero bueno, yo por hablar de cosas claras, es decir, que no me diga que no va a suponer un incremento del tráfico en la calle Castilla y en la calle de la Mira, porque lo va a suponer. O sea, me refiero, hay cosas que se pueden hacer modelos y todos los modelos te van a dar ese resultado. Es decir, no, hay cosas que pueden ser más o menos discutibles, ¿no? Más o menos filosóficas o de tal, y otras cosas que afortunadamente, como hay modelos numéricos, se pueden más o menos, con una cierta precisión, no es exacto esto, pero se puede medir, ¿no? Y además solamente hay que ver la estación de Renfe en Torrelavega. O sea, me refiero, ¿quién coge la estación de Renfe en Torrelavega, en Tanos? ¿La coge alguien? Digo, alguien que no vaya a Madrid o que no vaya a tal, nadie, ¿vale? El ferrocarril en Torrelavega está evidentemente en el centro del núcleo, es el de FEBE, que es el que coge todo el mundo. El de Renfe, que está en las afueras, no lo coge absolutamente nadie, ¿vale? No es el mismo caso, bien, pero ya tenemos una parada en Valdecilla que cubriría exactamente las cercanías que ahora mismo tiene Santander. Es decir, la de la Marga sería equivalente a la estación de cercanías. Y bueno, no sé qué más. Sí. Y luego el otro tema de que sí, claro, que hay que tener en cuenta esto informativo que está aprobado. Sí, yo soy muy de carreteras también y cuando a veces vamos a los pueblos a presentar un estudio informativo, la gente me quiere mirar a ver cómo está sobre el plano, me dice, mira, ves que me afectas aquí la finca, el jardín y el no sé qué. Oigan, que no, que un estudio informativo no llega a ese grado de detalle, aunque aparezca, aunque hoy en día con el digital todo se hace un zoom y todo aparece, pero lo cierto es que hace falta el proyecto definitivo, ¿no?, en el cual se vea. Evidentemente, yo creo que además, como va a estar en 2 semanas, habrá que verlo, yo creo que habrá que hacer que el Ministerio lo presente, que además haya una información pública, porque así se ha decidido por parte del Ayuntamiento de Santander y nos parece perfecto. Pero vuelvo otra vez al inicio, lo que sí me gustaría es que esto no dé lugar pues, a un bucle sin fin, ¿no? Es decir, a otros 10 años o 15 años, pero como santanderino, o sea, me refiero, no lo digo desde otro punto de vista, porque al final, pues eso supone una oportunidad perdida, ¿no? Por supuesto que todo es mejorable y por supuesto que todo se puede hablar, para eso estamos, ¿no? Yo creo que para eso, no estamos yo, porque yo no voy a ser interlocutor, que aquí no quiero que me veáis como tal. Nosotros lo único que estamos haciendo desde el Gobierno de Cantabria es aportar dinero a la solución que el Ayuntamiento consensúe con Adif. Exclusivamente eso, no hacemos otra misión en este ámbito. Pero, hombre, lo que sí que nos gustaría, o lo que sí que nos parecería que sería una pena, es que ese dinero se acabara de alguna forma perdiendo, nada más. Yo sí
Querría, perdón, solamente, brevísimamente. Me ha gustado mucho el ejemplo de Torrelavega. Yo creo que todos seguimos por los periódicos en su momento las alternativas que se fueron planteando y también en ese momento hubo quien dijo, oye, o cogéis esto o no vais a tener nada. Torrelavega ahora tiene un proyecto que me encanta, ambicioso y que puede ser una maravilla para la ciudad. En ese sentido van las cosas. Y ahí sí que los cambios fueron radicales, porque se estuvo hablando al principio, pues nada, de unos pasos subterráneos, después de encajonarlo y atravesar toda la ciudad encajonando. O sea, el cambio del proyecto inicial al segundo y al definitivo es radical. Y no tenemos, a mí hay una cuestión, ya lo comenté el otro día en otra reunión, no tenemos que resignarnos. Es decir, en Santander estamos yo estoy absolutamente convencido de ello, tan maltratados en términos económicos porque somos muy insignificantes en términos políticos, que creemos que tenemos que coger lo que nos echen. Y no, es que la comparativa que hay ahí nos haría responsables si no intentamos mejorar al máximo las posibilidades. A lo mejor resulta que no es una cuestión de dinero. No lo sé, yo no has comentado tú que alguno de los proyectos serían unas modificaciones leves. A lo mejor resulta que con este dinero podemos hacerlo muy bien, pero tenemos la obligación de esforzarnos en hacer lo mejor posible y si hay que pedir algo más dinero, pues también de pedirlo, de dejar de pedir perdón por existir, que es que ya es una cosa, yo creo que nos hemos resignado y que no podemos resignarnos, que, insisto, estamos hablando de un golpe que puede impulsar a esta ciudad. Entramos en una ciudad con un barrio de Castilla Hermida acogotado, con tráfico, con no sé qué, y podemos cambiar las cosas, podemos hacer que esto vuelva a ser una ciudad muy potente como lo ha sido históricamente. Así que, hombre, lo de Torrelavega no ha llevado tantos años y fíjate que han cambiado 3 veces de proyecto. No es esa la aspiración, mi aspiración es, el ideal sería que dentro de un año estuviéramos hablando de un proyecto acordado y tirando para adelante. Ese sería el ideal. Pero, de verdad, yo creo que en la escala de tiempo en la que nos movemos es más que eficiencia, la prisa es imprudencia. Que esta actuación ferroviaria yo creo que debe tener un protagonismo la ciudad en su resolución, porque de lo que estamos hablando prácticamente es de un espacio, de lo que se plantea es no que se aumenten las vías de ferrocarril o los espacios de estaciones que prácticamente quedan exactamente igual. Hay un desplazamiento, pero el tema de las estaciones, la nueva estación es la suma de las 2 estaciones que estaban antes. No hay más tráfico de trenes, sino que es lo mismo que se desplaza. Aquí lo que se está poniendo en valor en esta propuesta es el de la losa, los 50.000 metros que va a tener la ciudad para su uso. Y el problema es que son 100 millones de euros y que casi seguro que esa losa no va a funcionar como espacio público. Y entonces, si fallamos en la parte fundamental de este proyecto, estamos fallando porque además tiene otras consecuencias para el resto de las variables que están entrando en este tema importantes. O sea, la losa no es una losa que esté elevada y que tenga una continuación con la trama urbana como puede ser en otras zonas, como pueden estar haciendo en Madrid ahora con Chamartín, que lo que hacen es cubrir eso, pero cubren porque realmente la cubrición, esa es una continuidad a la misma cota de la Castellana. Entonces es una plaza que está ampliando la Castellana. El problema que tenemos aquí, aunque parece que es una cosa intermedia entre la calle Alta y la calle Castilla y que lo vamos a unir, esto no es así. Hablamos que la calle Alta está a 30 metros sobre el nivel de, vamos a decir, cero de la calle Castilla, con lo cual esa losa queda a 4 alturas de la calle Castilla y a 6 alturas de lo que es la calle Alta. O sea, que realmente está tan lejos el espacio ese público de la calle Alta más que está lo de la calle Castilla. Y los espacios... Y los espacios públicos que no están en relación con la trama urbana no funcionan.
Si nos equivocamos en la parte fundamental de todo esto, que es más el costo el que tiene esa losa, que son 100 millones, que todas las otras operaciones que son 87 millones, si nos equivocamos en eso, con todas las consecuencias que tiene para el resto de la ciudad, yo creo que habremos fallado estrepitosamente. Y yo creo que tenemos que asegurar una solución buena para conseguir espacios libres, pero para conseguir todas esas consideraciones que estamos hablando desde la ciudad y desde el urbanismo. Yo creo que Fomento pues sabrá mucho y entenderá mucho de ferrocarril, pero para los espacios urbanos yo creo que tiene que venir unas propuestas pues desde el urbanismo, de los arquitectos, de los ingenieros, pero no desde las propuestas del ferrocarril fundamentalmente. Con lo cual entiendo que hay que replantearlo. Sí, abrimos un turno de preguntas, por favor, si procedan muy brevemente y les voy intentando ordenar, ¿vale? Sí. En una de las propuestas tú comentabas unificar las estaciones y lo que significaba la longitud de los dos trenes. Sí, sí, sí. ¿A qué atribuye a que la losa sea tan grande? ¿Qué necesidad hay o qué explicación dan para que sea tan grande esa superficie cubierta? Si la hay. Yo la verdad, viéndolo, no logro entenderlo. Es para hacer una propuesta, de decir, vamos a dar a la ciudad 50.000 metros cuadrados, porque para lo que es el uso, el que hay abajo, no tiene ningún sentido. Estamos iluminando unas vías del ferrocarril cuando llegas a la zona donde desembarca la gente, ahí no tiene lucernarios, porque no tiene nada, y lo que sí hay es que el tema el de la altura viene condicionado precisamente por esa longitud, por el tamaño. Como es una losa que son 600 metros, pues tienen que elevarlo. Yo creo que hay una elevación del mínimo que puede ser en el tren, que debe ser entre 5 metros y medio y 6 metros y medio, dependiendo que sea de ancho ibérico o de FEBE. Entonces, tienen que aumentar, o por lo menos en el estudio informativo, dicen que aumentan esa altura precisamente para evitar un efecto túnel y que realmente ese espacio que va a estar ahí sin utilizar sea una cosa, pues no sé qué espacio es, porque yo lo que no entiendo es cómo... La sesión tipo de Vitoria sería una altura muy pequeña. Sí, pero es que ellos entran justo por una altura baja hasta la estación. La estación tiene una doble altura y es que va enterrado, y va enterrado pues a 7 metros. Entonces, no hace falta esa altura. Lo que pasa es que como esa losa y ese espacio que se quiere hacer en la parte alta es tan amplios, que son 6 estadios de fútbol. Lo que hay arriba pues tienen que subirlo, y además como quieren dar un carácter, o porque es mucho más económico, quieren tener una iluminación y ventilación natural, por eso tienen que estar abriendo esa nave a lo que es el parque del agua, y luego tiene que tener altura para poder ventilar y iluminar, porque si tú tienes un espacio bajo en la iluminación, o lo llenas de lucernarios entero o no consigues una iluminación. Realmente yo creo es que no está demasiado bien pensado. Yo creo que ha sido una ocurrencia por unas circunstancias que se ha hecho en el 2018, que yo no sé si estaban pensando ya en las elecciones del 19 y hacerlo rápido, porque la pretensión que tenía en la exposición que hizo el ministro era que hacerlo rápido. Para eso no hacía ni informe de impacto ambiental ni tenía alternativas, porque él pensaba que desde la normativa ferroviaria se lo permitía, y él lo que quería hacer, dicho así claramente, es que quería adjudicar eso antes de que acabara el año. Me imagino, para ver si cuando llegaran las elecciones pues podían decir, pues bueno, que ellos eran los que hacen las cosas, que los demás no hacen nada. Eso para mí es una ocurrencia que no está pensada ni está meditada. Buenas. Yo iba a dar mi opinión respecto a lo que he visto. Sin entrar en cuál solución es la mejor, me gustaría seguir conociendo otras, ni tampoco si las estaciones han de seguir ahí o desplazarse. Me gustaría seguir reflexionando, pero es fundamental lo que ha hecho el concejal de urbanismo, abrir un proceso de participación activa. Ya ha habido algunas actuaciones en los Arenales, en otras, San Joaquín, incluso las del centro, AFECAP, o bien rotatoria por las asociaciones o centros ciudadanos o culturales de distinta índole, o bien abriendo un edificio municipal para ello. Es fundamental.
porque nos jugamos los 100 años siguientes. Y dos, el presidente de la Asociación de Vecinos Arenales ha dado en la parte esencial. Nos sobran construcciones, nos sobra contaminación, nos sobra contaminación acústica, nos falta un gran parque central. Yo creo que todos podemos citar ciudades europeas, ciudades a nivel mundial, referentes, conocidas, con esa gran centralidad. Yo recuerdo habérselo dicho al alcalde, el entonces alcalde Íñigo de la Serna. Una gran centralidad no necesita tener edificios. Una gran centralidad es el Central Park, o es el Hyde Park, o es el Green Park, o es el Slottskugen, en Göteborg, que le decíamos. Bien, por tanto, a nivel, me gustaría seguir aclarándome como ciudadano que soy, pero establecería el siguiente criterio, dada la gran importancia y la prioridad de ese gran espacio central, ¿no? Porque nos sobran construcciones, nos sobra contaminación, incluso en su día lo habíamos dicho al alcalde, ¿por qué no soterráis el vial de entrada y salida? Es decir, no solamente ya puestos, incluso alegamos eso hace 12 años. Él decía, no, pero es que me cuesta mucho, y entonces venía el tema del rendimiento urbanístico. Es decir, desde la glorieta de la Marga hasta las estaciones, soterrado el vial y dejar vial de superficie de 30, el que está al sur del Marqués de la Ermida, para comunicación de cercanías, ¿no? Puestos ya, si tenemos esa visión. Entonces, toda aquella solución, que si escalonada, que si no escalonada, que si la losa, que si no la losa, que si para atrás, que si, toda aquella solución que permitiese, bajo mi criterio, después de escucharla a él, una mayor superficie y mayor calidad de gran parque central y de corredor verde, tiene que puntuar más, porque ahí está la prioridad de calidad de vida de los ciudadanos de Santander. Y toda aquella solución que disminuyese o que perjudicase la superficie y la calidad de ese gran corredor verde o de ese gran parque central, tiene que puntuar menos. Yo daría ese criterio, ¿vale? Sin estar muy aclarado. Buenas noches. Coincidir con el planteamiento que el responsable o representante del Grupo Alceda ha hecho respecto a la exposición del hecho del proyecto o, en definitiva, de lo que puede ser una solución más definitiva o más humana del tema. Yo soy un ciudadano que sufre las consecuencias de la zona Marqués Castilla. Soy ciudadano de esa zona. No creo yo que el proyecto que se pueda plantear tenga que ser un proyecto que tenga un fin en sí mismo, sino que tiene que estar dentro de un proyecto global que responda a las necesidades de Santander. Santander tiene que definir qué es lo que quiere y dentro de este proyecto hay que meterlo como proyecto global. Y dentro de la zona de Castilla-Hermida, lo que hay que abrir son espacios, hay que romper barreras, hay que aliviar densidades y hay que humanizar la vida. Humanizar la vida de los ciudadanos de esa zona. Sufrimos mucho, mucho y todos los días. No podemos añadir más elementos que los que ya hay a una situación ya que resulta insoportable. Yo soy partidario del soterramiento, sea total o parcial. Soy partidario. No otro, el debate debe ser a partir del soterramiento. Y olvidemos que puede haber problemas de financiación, de que se nos puede pasar el tren, que no hay dinero o que deje de haber dificultades de todo tipo. No podemos pensar en soluciones que no solucionen. No podemos pensar en la gente sin creer que eso puede afectar a la gente, que no va a solucionar los problemas de la gente. Y sufrimos las consecuencias de todo eso. Las sufro todos los días. Y no cedo ante ninguna posibilidad de debate que no sea el soterramiento. Insisto que en esto puede ser total o parcial. Yo pido a los responsables que tienen que someter a juicio, a debate y a consideración de los ciudadanos, y esto no es solamente de Castilla-Hermida, sino de la población de Santander, que esto forme parte de una inquietud, un compromiso y responsabilidad sobre una solución más definitiva. Muy bien.
Bueno, yo ahora a lo político me podía sumar y decir estupendo, pero participación ciudadana es escuchar a todos. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con usted, pero mi idea no vale más que la de los demás. Hay que escuchar a todos y dentro de ese sentido común encontrar una solución que sea satisfactoria, mayoritariamente satisfactoria para la mayoría. No podemos entrar en apriorismos de o se hace esto o yo no juego. Comparto absolutamente que el objetivo del urbanismo, y para mí esto es una operación fundamentalmente urbanística, aunque para ADIF obviamente sea una operación ferroviaria, el objetivo del urbanismo es hacer amable la ciudad para los que viven ahí fundamentalmente, y Santander necesita eso, especialmente este barrio, pero bueno, especialmente no, este barrio y todos los barrios de la ladera necesitan aire, esponjamiento, necesitan hacerse más vivibles. Y en ese sentido debe ir la cuestión. Pero yo sí lo que pido es que se entienda que esto, lo he dicho ya en la intervención y lo repito y lo repetiré hasta la saciedad, esto no es un enfrentamiento contra nadie. Esto es intentar conducir desde el entendimiento, desde las aportaciones de todos hacia una solución que sea satisfactoria. Las guerras no convienen a nadie. Noches. Una pregunta. Con el caso del Museo del Ferrocarril, ¿se ha tomado en cuenta para este tipo de propuestas? Bien, el Museo del Ferrocarril de Santander, ¿lo conocen? Sí. Bueno, sobre eso lo que sí puedo decir, en el convenio, en la primera reunión de la Comisión Informativa, la única que se ha celebrado, de la Comisión de Seguimiento, que es el órgano que se ha creado para hacer seguimiento del convenio entre las tres instituciones, se habló de ese tema y se han planteado alternativas que se sacarán adelante. Lo que ocurre es que, en fin, oí el otro día al responsable o la persona que está dirigiendo el museo que lo que habían recibido era un requerimiento de desalojo. Eso, bueno, pues me imagino que es el funcionamiento de la administración que les lo ha mandado a todo el mundo y que no tiene más historia, pero me consta por lo que he visto en la comisión de seguimiento que se habló de ese tema, ¿verdad? Yo estaba en la comisión de seguimiento, efectivamente, y sí que hablamos y las tres partes estábamos de acuerdo en que se buscara una solución. Se quedó ADIF con la asociación para buscar diferentes alternativas a su posición y que sufragaríamos la parte correspondiente dentro del ámbito del convenio. Así lo aceptamos entre las tres partes. Y ya lo que no puedo decir, porque luego han sido conversaciones, ya digo que nosotros no trabajamos nunca desde la consejería en lo que es el diseño del proyecto, nosotros solamente aportamos la financiación correspondiente a la solución que se plantee por parte de los ayuntamientos, que entendemos que son los representantes de los habitantes, y evidentemente sufragaremos el cambio a donde hayan decidido, que ya digo que no conozco ahora mismo dónde se ha decidido. Sí que quería comentar también de alguna otra intervención anterior. Yo, por supuesto, que estoy totalmente a favor del Parque Central, ¿no? Yo creo que es precisamente lo que yo creo que se busca un poco con todo esto. Y ojalá que esa solución pase a ser así. También quiero decir que, claro, como la gente piensa en un cubrimiento y piensa en un muro de hormigón, ¿no? De la altura que tenga, que no creo que sean 13 metros ni mucho menos, yo creo que no hace falta esa altura para esta solución, esperemos que sea bastante menos. En todo caso, lo que sí es cierto es que hay soluciones en el Parque de las Llamas. En el Parque de las Llamas tú podrías poner debajo de la cafetería, bueno, de hecho hay una zona de juegos para niños debajo de la cafetería. Tú podrías poner ahí una vía de ferrocarril y estaríamos hablando de que eso es un muro, de que eso es un cubrimiento de una vía de ferrocarril y, sin embargo, nadie está viendo una vía de ferrocarril debajo de un muro. Es decir, ¿por qué? Porque está integrado mediante una serie de escalonamientos, mediante una serie de muros vegetales, de muros verdes. Ese tipo de soluciones, por supuesto que son perfectamente factibles, ¿no? Si el problema es en no encontrarte con una visión desagradable, ¿no? Desde la distancia hacia lo que sería tal. Que ese parque tenga o no funcionalidad si se está en 2 escalones. Hombre, pues el Parque de las Llamas, que a mí no me gusta, no es que sea mi preferido ni muchísimo menos, pero más que nada por los materiales y por cómo se ha hecho, pues lo cierto es que tiene diferentes escalones a diferentes niveles y en ese sentido tampoco deja de funcionar, ¿no? Cuando hay diferentes cotas a diferentes niveles, el que hay un escalonamiento tampoco tiene por qué ser necesariamente malo y no creo que eso vaya a ser causa de tal. ¿Que por qué no se cubrió, que por qué el proyecto tiene 600 metros lineales? No habría ningún problema en rebajarlo. Yo creo que se hizo precisamente para ganar espacio verde, porque de alguna forma todo el mundo piensa que por encima de esa losa lo que va a haber son zonas verdes, son parques y jardines, son equipamientos deportivos, ese tipo de cuestiones. Entiendo que por eso es por lo que se ha hecho. Por supuesto que no habría ningún problema en recortarlo y el estudio informativo lo aceptaría, pero nos encontraríamos contra el ferrocarril en vez de con un espacio verde añadido, ¿no?
Pero nada más, simplemente por algunas cuestiones que he visto que se han... Vale, una última pregunta. En mi caso yo tengo una propuesta del Museo del Ferrocarril justamente en este espacio. ¿A quién se la podría entregar? Está realizado en un video de 4 minutos y medio con recorridos virtuales. Gracias. Bueno, aquí salimos con decenas de proyectos. Sí, buenas tardes, noches. Soy Cecilia Ribalaigo y hablo no en nombre, pero sí como parte del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria. Muchos de los ponentes de la mesa conocen un poco el trabajo que hemos hecho y quería poner encima de la mesa dos cosas. En casi 20 años que hemos estudiado cómo el tren de alta velocidad se implanta en las ciudades y de qué manera las ciudades desarrollan estrategias urbanísticas para ver cómo lo integran. Recientemente hemos podido ya trabajar con muchos casos que tenemos en España y ya podemos hablar de algunas conclusiones. Lo digo porque estamos hablando de cosas en las que todos estamos de acuerdo, zonas verdes en la ciudad, mejorar la calidad urbana, bueno, todas esas cosas que contamos en clase a los alumnos, y estamos hablando de referencias como Nueva York, París, Madrid, y quizás se nos quedan un poco lejos y un poco grandes, ¿no? Entonces, para este mismo problema y para unas ciudades de tamaño y perfil similar al nuestro, hemos estudiado todas las estaciones y todas las ciudades que han tenido este problema en España y hemos visto varias cosas, dos en concreto que creo que son destacables. Una, que todas lo resuelven como el tren es, digamos, la excusa y lo que empieza siendo un problema ferroviario acaba siendo una oportunidad que todas las ciudades aprovechan para hacer grandes parques en general. El espacio dedicado a zonas verdes es de un 70% de media, mientras que el espacio dedicado a lo ferroviario es del 5, del 10% del suelo. Es decir, es una oportunidad aprovechada para la ciudad. Y luego el efecto barrera que medimos como hormiguitas, frikis, metro a metro, de cuántos metros quedan, cuántas calles quedan conectadas después y antes de que exista el tren, comprobamos que al principio era del 40% de efecto barrera, es decir, de la entrada del tren a la ciudad, el 40% es barrera y ya al final no. Y ahora mismo eso es el 0%. Desde el año 2000 hay 0 metros y la mayoría de las calles mantiene esa conectividad. Es decir, no digo con esto nada concreto, pero sí que hay sitios donde mirar y hay una evolución donde hemos aprendido de unos errores y yo creo que me parece siento haber llegado tarde, pero bueno, creo que más o menos la información la conozco. Y me alegra ver que Santander está tratando de encontrar una solución y aprendiendo de estas previas. Vamos a ver, está por ahí Antonio Bezanilla, no le voy a hacer participar hoy, es el director general de Urbanismo, está preparando el cronograma, en fin, el proceso de participación ciudadana que integraremos en el del Plan General, que lo queremos hacer de manera inmediata. Y, por supuesto, lo hemos dicho públicamente y lo reitero, vamos a contar con todo el que tiene algo que aportar y la universidad tiene muchísimo que aportar, los colegios profesionales tienen muchísimo que aportar, los vecinos tienen mucho que aportar y contaremos con todos ellos para esas mesas de participación. Yo voy negando la mayor. Ese espacio no es ferroviario, fue ferroviario, y no de la ciudad, sino del puerto. Por eso tiene tan gran espacio ferroviario. Entonces, ese hoy día es un parque público. Ese espacio es un espacio verde. Y ese es un criterio urbanístico que está por encima de las infraestructuras. Las estructuras se tienen que acomodar. Hay una cosa que has dicho tú que me alegra mucho, que hay un movimiento de 1.200.000 pasajeros. Me alegra mucho porque las infraestructuras actuales están sobredimensionadas. Y hay una cosa que no se ha destacado, que lo que ocupa Renfe hoy es la playa de Vías. ¿Por qué? Porque tiene 2
sí, creo que están funcionando 2 almacenes de reparaciones. Uno en La Marga y otro más hacia Santander. Y tiene una playa, esas playas tienen que desaparecer y esas naves de ahí tienen que desaparecer. ¿Por qué? Que desaparecen, digo, que en el proyecto precisamente lo que se hace es desaparecer. No, ese estudio de Renfe no se hace desaparecer. Las naves sí, las naves se disipan todas y las playas de Díaz lo que hace es que llega a cada una de ellas una serie de vías para cada uno de los trenes. Aquí tenemos la desventaja, que es cierto, de que claro, hay que contar con FEBE, tanto por un lado como por el otro lado, como con Renfe, ¿no? Entonces son tres, cada una de ellas por 3 vías, 2 más una de reserva, estamos hablando de 9 vías. No, yo estoy hablando de las naves. Esas 9 vías son las que llegan hasta la estación y luego se van distribuyendo hacia tal, pero no hay ya playa de vías para trenes de mantenimiento, etcétera, etcétera. Hoy en día sí, pero con el proyecto precisamente lo que se intenta es evitar eso, pero es eliminarlo. En los presupuestos de 187 millones están metidos los traslados de las naves de reparación. Eso está más allá de la pasarela. No, lo que aparte que está más allá de la pasarela, no. Lo que sí está metido... Pues es que es lo más importante. Son correos... Sí, es que es lo más importante. El problema en uno de los estudios, creo que no funciona así. En uno de los estudios iniciales, el segundo estudio, ese de 600 millones, sí que efectivamente se desaparecían. El problema estaba en que no había dónde situarlas. El único sitio para situarlos era Camargo y era la zona de las marismas de Alday y, por lo tanto, era inviable desde un punto de vista ecológico. Es decir, no había forma ya de sacar fuera del arco de... O sea, ya había que sacarlos fuera del arco de la bahía a una distancia tal que no era ya funcional el poder sacar esas naves correspondientes. Sí. De todas formas, esa puede ser, si acaso, una segunda fase. Aquí lo importante está en que por lo menos vamos avanzando con las primeras actuaciones, que es llegar hasta la pasarela, que yo creo que es fundamental. Lo importante, la urgencia es del parque. Y con lo que están haciendo ahora, se recupera muy poco parque. Se recuperan unos 80.000 metros cuadrados, que equivaldría a 8 campos de fútbol. No está mal. ¿Cómo que 8 campos de fútbol? Si un campo de fútbol tiene 100.000 metros cuadrados. Bueno, arriba son tiestos con esa anchura. ¿Qué dice? 8 campos de fútbol. Si un campo de fútbol tiene 100.000 metros cuadrados. No, 10.000 metros cuadrados, hombre. 10.000, Juanse, hombre. 10.000. Son 8, no, digo... El campo de juego. 10.000, hombre. En infografía lo que aparece es un campo de fútbol 8, no un campo de fútbol 11. Ajá. Las Renfe, en cuanto el puerto se marchó de aquí, ¿cambió la estación de clasificación, sí o no? Perdona, es que parece que aquí, como que el único que expresa una opinión cuando hay datos objetivos, pues los doy, parece que estoy diciendo el proyecto. Y no es que esté diciendo el proyecto, lo que estoy diciendo es que es el proyecto que ahora mismo da. Bueno, en resumen, el que tiene que hacer el plan especial es el ayuntamiento. Y luego, hablar con Renfe. Bueno, pero mejor lo hacemos de acuerdo, ¿no? Juanse, mejor lo hacemos de acuerdo que no tirarnos al monte y hacer el plan especial nosotros y que Renfe tire para adelante y que la liemos. Bueno, pues yo en eso tengo que ser honesto, no me cuesta nada más, que no es un esfuerzo. El contacto con Adif en lo personal ha sido muy positivo y la reacción ha sido inmediata. En cuanto me he puesto en contacto, además es casi curioso, hablé con el encargado de este asunto en Madrid, le dije que en Santander había una cierta resistencia, que había grupos ciudadanos que estaban manifestándose en contra, que si lo sabía, y me dijo, no, pero me lo esperaba, porque en todas las ciudades ha habido algo así. Es decir, y no ha sido una reacción de decir no vamos a movernos, no, de momento ha sido de absoluta comprensión, de vamos a paralizar y de vamos a hablar. O sea que no estamos, insisto, tercera vez que lo digo, no estamos buscando enfrentamientos, estamos buscando acuerdos que nos permitan conseguir un gran proyecto de integración. Muy buenos días, soy Domingo Lastra, arquitecto y miembro del Grupo Alceda, que ha colaborado con el Colegio de Arquitectos en organizar este acto. Han salido muchos temas en este lugar, que realmente es un cruce de partes de la ciudad y un cruce de comunicación y de relación de nuestra ciudad con todo el territorio y con ella misma, con partes de ella misma. O sea, estamos hablando de un lugar de oportunidad y clave, como ha dicho Javier y lo que se ha dicho hoy aquí por todos, pues en una oportunidad histórica sin duda, y tenemos nosotros una responsabilidad hacia el futuro clarísima. En esas condiciones
y ya se está llegando a esa conclusión claramente, es impropio, es del género poco inteligente actuar sin una planificación. Estar actuando en una parte de todo ese meollo y no tener una imagen final de cómo va a ser el todo, y estamos hablando de situaciones tan importantes como que es un barrio que vivirán 30.000, por supuesto que no, ahí viven, acá yo diría que casi 50.000 personas, atrapado entre una carretera de entrada y de salida, y se está haciendo esta actuación y no se está hablando de eso, y no se está hablando de cómo va a ser la imagen final, una imagen final que tiene una escala que llega desde Peñacastillo, porque es la oportunidad de que estamos hablando de llegar a la remonta, pero estamos hablando de que esos barrios tengan salida hacia el frente marítimo, y que además que están muy cerca, porque 2 kilómetros andando, pues te lo haces en 20 minutos y vas en bici, pues hay que decir que estamos dando una estructura de ciudad clave, y creo que en esas condiciones actuar sin planificar tenía que estar prohibido. O sea, sin ese horizonte final, que tenía que estar metido en esa imagen, por supuesto, un bardero con toda esta zona, con el barrio, y de qué estamos hablando. Y allí sí que hablaremos de qué es lo que, de esta pieza, cómo queremos que se resolver las estaciones y tal y cual. Pero sin ese contexto, estamos actuando en algo que no sabemos si nos vamos a arrepentir dentro de 10 años. O sea que creo que esas piezas, yo que soy arquitecto, lo primero que hay que hacer es pensar las cosas antes de hacerlas. Yo no me pongo a hacer una casa, vale, ya he traído ladrillos, rápido vamos a construir el baño. Oiga, no, vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer, y en eso tenemos tiempo para ir construyendo, y legislatura a legislatura, y ahí se verá la eficacia de los gestores en ir haciendo partes de ese horizonte al que queremos llegar. Pero vamos a debatir sobre ese lugar final al que queremos llegar y que poco a poco lo iremos alcanzando. Sobre la necesidad de hacer un planteamiento global, bueno, evidentemente el plan general es el gran planteamiento global, pero si hablamos del barrio de Castilla Hermida, esta mañana en la radio decía que cada vez que lo miro me pasa como al actor ese español que miraba con un ojo para cada lado, Mayor Rigoli, y efectivamente es que se te va un ojo al puerto y otro ojo a la integración ferroviaria. Son dos grandísimas oportunidades para la ciudad, que además el de la integración portuaria nos pone encima de la mesa el ejemplo de que los peligros se pueden superar. Hubo un proyecto que era urbanísticamente durísimo, de aprovechamiento urbanístico para financiar obras del puerto en Varadero, que ha quedado en nada. Ha quedado en nada. El proyecto, la planificación portuaria ahora es totalmente distinta, ellos mismos tienen un proyecto absolutamente distinto. Por eso digo, a veces la tranquilidad, no digo que resuelva por sí sola los problemas, porque eso no es verdad, pero sí que suaviza muchas veces los problemas y nos permite ver con calma. Vamos a planificar no solo el barrio, que es el más afectado directamente por esto, sino toda la ciudad. Buenas noches. Yo soy de la zona de la Reyerta, entonces yo he venido a la zona de... está el Prica, vamos. Yo a Santander vengo tanto en bici como en autobús urbano, como en Renfe, como en FEBE. Y entonces he hablado más o menos con gente de estos. Y la zona, o sea, yo para acceder en bici lo veo bastante importante que este proyecto se lleve a cabo, porque es una zona que pasaría a ser llana, habría que evitar subir todo lo que viene a ser la Cuesta de Correos, que yo creo que es un impedimento bastante gordo a la gente que quiere acceder al centro. Creo que de esta manera facilitamos un corredor verde con bastante menos tráfico. Y luego a nivel ferroviario me gustaría hablar del 1.200.000 pasajeros que se ha citado antes. En Gijón, cuando se cambiaron las estaciones, se juntó Renfe, FEBE, no sé exactamente qué fue lo que se hizo, pero que se atrasó el acceso a la ciudad. Los trenes no llegaban tan adentro. Creo que han tenido una pérdida de usuarios bastante significativa que, sumado al deterioro de las cercanías, no hace más que aumentar. Entonces creo que es bastante importante que la estación permanezca donde está e incluso en el caso de que se soterre se pueda prolongar algo más el acceso. Yo qué sé, no sé si se puede hacer algo hasta nivel universidades, algo de eso. En plan ya como una idea así. Javier sabe que llegué a dibujarlo, llegar hasta las universidades con una especie de tranvía, pero bueno. Vale.
Y luego también respecto a lo de tapar, lo que habéis comentado antes, habéis dicho algo, o por lo menos yo lo he entendido así, que no se pueden colocar tantos árboles o que no se puede alcanzar tanta frondosidad o tanto que los árboles se desarrollen tanto. Creo que esto es una cosa bastante importante porque en los últimos años, yo solo tengo 20, pero los espacios que he conocido, lo único que he visto es que han ido disminuyendo de árboles. Tenemos la Plaza Porticada, que es puro cemento. Si vamos a poner una losa y vamos a hacer simplemente un prado verde y esto vamos a decir que es una zona verde, yo creo que es bastante erróneo. Creo que hay que poner árboles. Creo que estos árboles tienen que dar sombra. Haber bancos donde la gente se pueda sentar, descansar. Casi todos los parques que se han construido en Santander hasta ahora tienen los árboles apartados de los bancos. Y yo creo que esto es una oportunidad para hacer crecer un espacio, no un bosque, pero algo similar. Entonces creo que quizás el soterramiento ayude. Sí, bueno, me levanto para que me veáis, perdona. Ezequiel Sanemeterio, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos. Me satisface ver que entre todos los que estamos aquí hay muy buenas ideas para actuar sobre la zona en la que estamos hablando. Pero voy a ser un poco más pragmático, ¿no? Al final, ¿quién paga la fiesta, no? Estamos hablando de 187 millones, Juanjo, un segundín, 187 millones que son los que tenemos ahora sobre la mesa de presupuesto y lo que todos entendemos que es la solución ideal, esa de los 100 años a la que os estáis refiriendo, ¿qué vale? ¿1.000 millones? ¿O no? No, que no lo sé, por acotar el tema, ¿no? Es que... Al final... No, perdón, solo es... Si el problema está viendo que tenemos buenas ideas, viendo que hay buenos equipos redactores que pueden afrontar cualquier concurso de ideas de una forma satisfactoria, el problema es de dinero, es decir, esto no lo acometemos porque no tenemos financiación suficiente. Habláis del ejemplo de Gijón, estamos hablando de 1.000 millones, no sé si ese sería el objetivo para buscar esa solución óptima, ¿no? Entonces el problema probablemente no sea que no tengamos buenas ideas o que no sepamos resolver con 187 millones lo que tenemos ahora sobre la mesa, sino que la solución ideal cuesta mucho dinero, no lo tenemos ahora y no prevemos tenerlo en los próximos 10 años. No sé si ese es el problema real. Por llevarlo a un tema pragmático. Te digo, la solución ideal, tal y como estamos planteando, de momento no existe. Hay que ver qué opina la gente. La solución más cara sería un soterramiento, evidentemente, y en su momento, cuando se habló de la planificación de todo el espacio ferroviario, no solo hasta la pasarela, se habló de 600, ¿no? Millones. Y no era soterrado, ¿eh? Y no era soterrado. Es decir, que no se trata de eso. También es verdad, y eso lo mantengo, que si surgiera una opción que exigiera más inversión, tenemos fortaleza moral como para exigir que se invierta aquí. Es decir, lo que no es aceptable es la comparativa que hemos visto ahí. Hay algo que no ha comentado Eduardo, algunas de esas incluso las financia al 100% el Estado. En el Llobregat hay 3 estaciones que van a soterrar la de Hospitalet, no recuerdo ahora cuáles son las otras 2, que están financiadas por el Estado al 100%. ¿Y por qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Montar bronca? No lo creo, ni lo quiero, pero... El enfoque cambia, quiero decir, el debate no es que tengamos o no buenas ideas a largo plazo y que resolvamos el problema de la ciudad para los próximos 100 años, es de dónde sacamos el dinero. Evidente. No, pero si no es tan fácil. Yo evidentemente no creo que el Estado nos vaya a poner 1.000 millones encima de la mesa. Y tendré que ver si esos que están presupuestados en algunos de estos proyectos, sí, por ejemplo el de Gijón, se van a llevar a cabo. Lo tendré que ver. La pregunta que me gustaría, la pregunta que hago es, al final, ¿todo esto va a depender de que tengamos o no dinero para hacer cosas? No necesariamente, dependerá de la solución que se acabe adoptando. Si es que tú que tienes experiencia en obras, sabes que a veces se modifican partidas y el resultado es un ahorro. Pues puede serlo, no lo sé, todavía no sabemos qué es lo que va a haber. Tenemos que ver primero cuáles son esas alternativas, qué es lo que la gente nos dice que es inexcusable y a partir de ahí hablar. Antes ha comentado, por no ser pesimistas, ha comentado José Luis que algunas de las propuestas que se hacían aquí apenas se apartan en grandes términos de lo que ya está previsto. No supondrían modificaciones presupuestarias, no lo sabemos. Desde luego esto no es una mesa reivindicativa en la que estemos ya diciendo nos tenéis que dar más dinero.
Lo que sí digo es que si la solución exigiera alguna inversión más, no tenemos por qué tener ninguna vergüenza en pedirlo, caramba. No, evidentemente no, claro, es puesta y nuestra obligación. Y creo que tenemos, como ciudadanía. Claro. Exactamente, creo que es nuestra obligación reivindicar lo que es justo. Es decir, hay una cosa que me gusta mucho de la exposición de Eduardo, que es el cálculo del dinero que los ciudadanos de Cantabria, en porcentaje de aportaciones al Estado, hemos dedicado a la red de AVE, que nunca veremos aquí. Sí, me temo mucho, mañana saldrá a lo mejor titular, ha dicho, nunca lo veremos. Lo razonable, y lo sabéis más que nadie los ingenieros, es que jamás haya un AVE, con lo que conocemos como AVE, que llegue a Santander. Bien, y estamos pagando la fiesta en todos lados, es por el bien de España, es por el fenomenal, es estupendo, vale, pero caramba, también tenemos derecho a exigir que por lo menos, ya que tenemos un tren de menos prestaciones, tengamos una integración ferroviaria razonable. No, ya sabes que ahí os secundamos. No sé. No, yo de todas formas también por comentar dos cuestiones referentes a lo que acabas de comentar. Una de ellas, realmente se lleva 20 años pensando. Otra cosa está en que el Ayuntamiento de Santander nunca haya dado esa participación pública, o cuando la haya dado, que la habrá dado en los procesos de aprobación de su planeamiento general, ¿no? Como mínimo, pues no haya sido pues excesivamente comunicativo con la gente, ni haya explicado, ni le haya gustado darlo, ¿vale? Pero evidentemente que hay 20 años en los que ha habido gente pensando, sí, porque ha habido muchos planos, de los cuales yo como mínimo habré visto varios, pero han existido otros muchos que ni siquiera he podido ver, porque no me ha tocado el poder verlos. Y en segundo lugar, con el tema de la financiación, yo no creo que sea tanto, hombre, evidentemente el dinero siempre influye, pero yo creo que sí que se ha llegado a esta solución es porque se ha entendido que es la mejor solución. No creo que sea porque sea la que sea más económica de todas las que había englobado en la que se piensa. Claro, el tema de soterramiento es mejor solución. Bueno, pues realmente sigue siendo una losa, es decir, que la misma dificultad para plantar árboles la tienes con un soterramiento que la tienes con un cubrimiento. Se puede hacer, sí, en ambos, pero evidentemente también costando más, ¿no? Te puedes gastar a lo mejor más el dinero con el cubrimiento, metiendo una losa mayor y no haciendo... O sea, que me refiero que eso no es óbice para la solución que se quiera, es decir, que no es tal. Lo que sí se ha pensado, que puede ser con buen o peor criterio, es que si hay una ladera a un lado, pues la solución no pasa por soterrar, que empeora la situación, que la solución pasa por ir escalonando. Igual que en el Parque de las Llamas, pues se ha ido escalonando a la hora de ir pues desde la calle de los Avenida de los Castros a lo que sería el Parque de las Llamas como tal, y no se ha cogido todo a nivel de abajo y se ha metido luego un muro vertical, ¿no? Que sería lo que sería ahora mismo el parque. O sea, que yo no creo que haya sido por eso. Y luego en el tema de la financiación, también por aclararlo, la financiación, el Ministerio siempre cubre el 100% de la vía férrea, ¿vale? Es decir, lo que sea ferrocarril lo cubre el Ministerio. Lo que no cubre en el 100% es todo aquello que se salga de ahí. Es decir, si hay que soterrar, si hay que hacer un muro, si hay que plantar árboles, si hay que lo que sea, en eso paga el 50%, y el 30% lo paga la comunidad autónoma, que nosotros gustosos, y el 20% el Ayuntamiento de Santander. Ese es el leitmotiv, en principio, que yo conozca en todas las ciudades de España. Evidentemente, es cierto que con las estaciones, siempre las estaciones iban aparte. Lo que es el edificio de las estaciones, lo que es el inmueble, iba aparte porque en muchas ocasiones se aprovechaba para hacer centros comerciales que sufragaban la operación, pero como edificio de estaciones. Y así es como ha sido. Hombre, es cierto que cuando han hecho vía férrea que se les separaba de la ciudad y que iba por fuera, pues evidentemente, no es el mismo caso. En este caso concreto, si hay una línea de AVE que establece una estación nueva de Zaragoza en el borde, me imagino que la estación de Zaragoza del borde pues se habrá pagado con los aprovechamientos de la estación y con lo que sea, pero que se ha pagado todo con ello, no todo por parte de Adif, porque no es era una necesidad de la propia infraestructura. Nada más. Le voy a dar un ejemplo de común. Luego, no, ¿me oís? Le voy a dar un ejemplo de un alcalde de Santander, que al final diré el nombre, que se opuso, por respetar un parque, a la construcción de la salida de Santander del Plan Redia. Los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas van por aquí. Y le dijo el alcalde, no señor, no pasan ustedes por ahí. Y se paró la obra. Y luego el Ministerio hizo un estudio bueno, nos planteó 6 soluciones y se fue a la S20. La solución buena. Que es que los criterios urbanísticos son fundamentales en las ciudades. Son fundamentales. Y no las infraestructuras. Las infraestructuras tienen que ir por donde tienen que ir. Nada más. Parece mentira que parece... Juanse, me sigues diciendo lo mismo. O sea, es que yo lo siento, Juanche,
que yo en serio, que yo no estoy defendiendo ningún proyecto aquí en concreto, porque yo lo único que hago es que el Gobierno de Cantabria va a pagar el 30% del proyecto que resulte y nosotros en la Comisión de Seguimiento, como no puede ser de otra forma, ya he dicho, apoyaremos que haya un proceso de participación. Lo que sí quiero decir son los datos concretos y los datos exactos. Y para que todo el mundo lo sepa, y para que todo el mundo sepa que separar la estación del centro de Santander, que es también un tema urbanístico, es decir, si no hay transporte público, el problema urbanístico se acrecenta, como tú sabes muy bien, notablemente, ¿vale? Por lo tanto, no es una infraestructura, es un tema de transporte, ¿vale? Es un tema también, y el transporte influye muchísimo en el urbanismo de la ciudad, pero muchísimo, pues eso hay que tenerlo también, hay que tenerlo presente. Bueno. ¿Esto ya funciona? Yo no veo. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por esta convocatoria, pero yo quiero hacer una crítica al grupo Alteda, a todas las instituciones que siempre decimos en la prensa que tenemos en Cantabria, instituciones de élite, el Colegio de Ingenieros de Caminos, por ahí ha salido la Facultad de Geografía, el Instituto Hidrológico, a todas las asociaciones. En los antecedentes nos habéis dicho que llevamos discutiendo de esto 25 años. Se hacen estudios informativos, se sacan a lo mejor no se le da la información en la prensa, pero en esos estudios informativos no se presenta casi nadie. Y yo lo que critico a la ciudad de Santander es que solo se levante en armas cuando se va a poner la primera piedra. O sea, hemos tenido 25 años y cuando se va a empezar a ejecutar el proyecto esto decimos que es malo. Nos pasa en lo de Vuelta Ostrera, nos pasa en los espigones de la Madalena. En los espigones de la Madalena yo no lo sé si es verdad o es mentira, pero he leído que llevamos desde el año 2010 y que se han presentado 7 alternativas y que el Instituto Hidrológico, no sé quién, o el hidráulico, no sé quién, de todos, y se ha escogido una, y una vez que se ha escogido una, no lo aceptamos. Nos puede pasar aquí también, en el estudio le sacamos, yo por experiencia administrativa nos vamos a terminar 25 años y no se va a hacer nada, porque el cronograma no se va a cumplir, vamos, ni en el 5%. Entonces yo lo que digo a las asociaciones estas de Alteda, a los ecologistas, a los naturalistas, a todas las instituciones de élite, que cuando se salgan los estudios informativos se presenten y una vez que se escoja una alternativa se acepte, para bien o mal. No vale que se hagan estudios informativos y luego no nos gusta. Os pongo un ejemplo. El otro día, no viene a cuento, pero el otro día ha habido un botellón. Y yo pasaba por mi casa, ahí en Reina Victoria, 1000 estudiantes universitarios, todos muy ecologistas, defensores del clima. Llenaron la playa y lo más seguro que esos 500 o 1000 universitarios, el 75% salieron al día siguiente con la pancarta defendiendo el clima. Somos un desastre de contradicciones. Eran todos universitarios, o sea, todos muy nacionalistas, pero, o sea, yo lo que pido es que Rafael, respeten de los estudios el que sea. Rafael, pero una vez decidido uno, no podemos estar todo el día discutiendo. Rafael, y lo sabe Juan. desde la administración, que es donde estoy ahora, tú mismo acabas de decir en el ejemplo de los espigones, llevan 10 años y creo que han presentado no sé cuántas propuestas. No se ha enterado nadie. Como no se ha enterado nadie de lo que significa esta integración, este modelo de integración ferroviaria, como no se ha enterado nadie de la mitad de las cosas que pasan. Y por eso después estalla la gente. Cuando se enteran de lo que va, es cuando reaccionan. Entonces, la obligación de la administración, y asumo mi obligación desde el cargo en el que estoy, es evitar eso informando previamente, pero informando de verdad. No confiando en que el periodo de alegaciones, además basado en informaciones muy sesgadas, como ha ocurrido también, por ejemplo, en el tema de los espigones, en el que los proyectos, las fotos, las infografías que se presentan no coinciden con la realidad, llevan al final a que cuando te encuentras con la realidad reaccionas. Hay que evitar llegar a esa circunstancia, hay que evitar llegar a esa situación, y eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de participación ciudadana. De eso, de evitar precisamente ese tipo de circunstancias, que la gente se encuentre de golpe con una realidad insoportable porque no ha conocido la tramitación anterior. Tenemos una última pregunta. Yo sí que
saliéndome de mi papel de moderador, sí que voy a recoger el testigo y el desafío de Rafa, porque aprecio y sí que confieso que seguramente las organizaciones profesionales que debiéramos de representar a los ciudadanos y encabezar a los ciudadanos en la acción pública y en la participación ciudadana de los procesos, a veces no llegamos a hacerlo con la premura o con la diligencia suficiente, y estos proyectos llegan a fases demasiado avanzadas sin que se haya hecho una información o incluso un debate como este. O sea que, por lo que nos toca, Rafa, lo asumo e intentaremos corregirlo. Tenemos una última pregunta y después un turno muy breve de cada ponente para ya acabar a una hora prudente. ¿Se oye? Sí, se oye. Nada, muchas gracias por darnos la oportunidad a los ciudadanos de escuchar esto. Muchas gracias, Colegio de Arquitectos, muchas gracias, Grupo de la Ciudad, porque si no, no nos hubiéramos enterado tampoco de que ha salido información previa y que además ya está el proyecto ahí en marcha y además con la información esa previa, que parece ser que si no nada con la realidad da lo mismo. Como la información previa no tiene valor. Lo segundo, resaltar que esto a los ciudadanos nos importa. La prueba está que menos que estamos aquí. Y bastante gente, es decir, nos importa mucho porque lo ha dicho muy bien Ceruti, un proyecto de estos nos van muchos años, no solo a nosotros, sino los que vengan detrás, que si se hace mal, lo pagamos todo. Total, con esto quiero decir que efectivamente es una oportunidad, y es una oportunidad para, como decía Domingo, ver el todo. Primero poner el todo y luego, digamos, las partes evidentemente tienen que ser funcionales. Y hay un tema clave, como están los barrios de Marqués de la Ermida Alta, hace falta buscar calidad y salud ambiental. Hay una oportunidad de hacer unos corredores verdes perfectos. Tenemos la remonta, tenemos el Parque Litoral Norte, tenemos el Parque de la Marga, puede llegar hasta las estaciones. Es una oportunidad, además de todo lo demás, que no se debe desaprovechar. Y ojo, la naturaleza es gratis, esa es gratis. No necesita hacer como grandes caminos, con cosas sencillas funcionan de maravilla. Muchas gracias. Muy bien. Ya. Bueno, antes quizá haya dado la impresión de que yo me definía por el proyecto de acercar las estaciones hasta la Marga. No es así. Yo lo que quiero es que haya una solución mejor de la que se nos ha ofrecido y que se tenga en cuenta lo que estamos diciendo todos. O sea, en principio necesitamos una obra que dé solución a 100 años y no tenemos que tener prisa en que sea en 2 años o en 10 años. La Sagrada Familia todavía se está construyendo. El Escorial se tardó muchísimos años y la muralla china muchos más. Entonces lo que se trata es de que las obras tengan permanencia en el tiempo y que nos den calidad de vida. Y en principio lo que nos tenemos es que plantear la movilidad de la ciudad y la movilidad de la región, y que la gente pueda ir en bicicleta. Está muy bonito. Santander es una ciudad que tiene muchísimas cuestas. O sea, vamos a facilitar que la gente se pueda desplazar en bicicleta, que pueda ir andando y que pueda respirar. Entonces, bueno, los patinetes eléctricos, a ver por dónde van. Bueno, todo eso. Respecto al señor que ha dicho que la gente nos movemos cuando no nos queda más remedio, yo le quiero recordar, en mi barrio, yo entonces era vecino consorte, era mi novia la que vivía allí, nos decidimos a quitar las vías que llegaban, si se acuerdan ustedes, hasta el Marítimo. Imposible, quitamos las vías. Posteriormente decidimos que era necesario hacer un instituto, ofertamos los terrenos. No olviden ustedes que el Parque de la Marga es nuestro, de los vecinos de Castilla y Hermida. Bueno, pero tenemos un parque y tenemos un instituto. Luego decidimos que era necesario que desapareciese el carbón, y a base de poner bolsas de basura negras en las ventanas conseguimos que se hiciese la terminal de graneles. Y con respecto a los modelos numéricos del que se hablaba antes, también el Metrotús tenía unos excelentes modelos numéricos y ha sido el fracaso más grande que ha habido en esta ciudad. Y afortunadamente, sí, cuando nos enteramos eso empezamos a protestar primero, antes de que se llevase a la práctica. Y al final, los ciudadanos, cambiando el color de las bolsas de basura,
esta vez eran azules, hemos conseguido que los autobuses, el servicio de transportes urbanos de Santander vuelva a ser el buen servicio que era primero. Y que se puede mejorar, desde luego. Y además, en este caso, lo que se trata es de que los ciudadanos de todo Santander decidamos qué es el modelo que queremos para las estaciones, para la ciudad y para todo. Y a partir de ahí trabajaremos todos juntos. Y las cosas se pueden pagar a crédito, ¿eh? O sea que eso no es ningún problema. Pero es que dice, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde sale todo el dinero? El dinero no es del Estado, es de los ciudadanos, que somos los que pagamos los impuestos. Y nada más, gracias. Le quito el micrófono antes de que declare la guerra. Bien, brevísimo. Ahora les toca a ustedes. Ahora ya nosotros vamos a poner los medios para facilitar su participación, pero ahora les toca a ustedes. Les toca hacer algo que hacen muy bien los jóvenes ahora, que es viralizar esta información, difundir la información que han visto aquí y difundir la noticia de que va a haber una participación ciudadana. Lo que sí sería verdaderamente amargo sería promover un procedimiento de participación ciudadana y que luego no hubiera implicación. Yo confío en que la va a haber, las instituciones a las que me he referido van a participar seguro, espero una profunda participación de los ciudadanos y nada más. Ese sí que es un compromiso que estamos poniendo encima de la mesa. En todos los proyectos estamos pidiendo que se nos deje un poco de tiempo para la participación ciudadana, en todos. Eso el que siga, porque, lo he dicho antes, estoy convencido que el mayor error es ocultar información. Si la gente conoce y va viendo lo que hay, se pueden mejorar las cosas y evitar que cuando llegue la hora de ejecutarlo tengamos problemas. Sí, no, simplemente, pues, oye, daros las gracias por estar aquí y la verdad es que animaros a todos a que participéis. Espero que también el proyecto, cuando llegue por fin de Adif, pues sea igualmente expuesto, ¿no?, a todos los ciudadanos para que todo el mundo lo pueda conocer tal y como sea, cuando llegue dentro de 2 o 3 semanas. Ya te digo que ni siquiera lo conozco, con lo cual yo también lo veré con agrado. Y esperar y desear, pues, que entre todos cojáis la mejor solución, que esperemos que no me haga falta jubilarme para que ver el proyecto. Yo eso sí que lo rogaría. Es mi único deseo y mi única petición casi que os hago, nada más. Pero vamos, como santanderino, ya no como consejero. Muchas gracias. A ver, sí. Hacer un resumen de la exposición que hemos hecho y entonces, como conclusiones, decir que las estaciones tienen un alto valor estratégico único para el centro de la ciudad y para sus necesidades de estructuración, conectividad y equipamiento, que es una oportunidad para la ciudad que no puede dejar de pasar, que no habrá vuelta atrás en el devenir futuro de Santander y que no puede ser una ocasión perdida. Que se necesita una visión a escala mayor de ciudad, de ámbito metropolitano, donde se primen las consideraciones urbanísticas y no las de carácter fundamentalmente ferroviario. Que se necesita un concurso de ideas que permita conocer las posibilidades y potencialidades de la zona. Que se debe realizar un plan especial de todo el área de las estaciones antes de proceder a la construcción en las mismas, de acuerdo a la legalidad vigente. Que se necesita también un plan general de ordenación urbana que responda a las necesidades globales de la ciudad con visión de futuro y estándares actuales y que permita además una adecuada gestión urbanística de estos espacios. Que es preciso que la actuación suponga una mejora relevante para el barrio de Castilla Armida y para el centro de la ciudad, para la calidad de sus espacios urbanos y de sus estándares urbanísticos. Y que es imprescindible en una sociedad democrática la participación de los ciudadanos en las decisiones importantes de la ciudad en que viven desde el inicio de las tomas de decisiones. Muchas gracias. Bueno, yo voy a agradecer ya por último a los ponentes sus participaciones, que me han hecho el trabajo muy fácil, han cumplido bastante bien los tiempos que íbamos marcando. Agradecer las aportaciones finales lo que más, porque es como la chuleta que yo creo nos marca el camino de por dónde podemos intentar seguir con este diálogo y hacer aportaciones positivas. Dentro de todo lo que se ha planteado y como estamos en la Semana de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos ha emprendido ha organizado por primera vez una actividad a la que no me resisto a invitarles a todos ustedes,
que tienen mucho que ver con la bicicleta como transporte sostenible, como parte de un modelo de una nueva modalidad que yo creo que es fundamental para la ciudad. Hemos planteado 2 rutas en bicicleta alrededor de los puntos de Sotileza que se publicaron en el Diario Montañés. Una de ellas, el domingo, sale del Centro Piano, recorre la calle Castilla, recorre este espacio del que estamos hablando, aunque sea de modo tangencial, y seguramente es una buena ocasión para recorrerlo en bicicleta y darnos cuenta de la dimensión que tiene y de la posibilidad, la oportunidad que supone para la ciudad. Así que están todos ustedes invitados el sábado en el Sardinero, desde el escenario Santander, a las 12:30, y el domingo a las 12:30 desde el Centro Piano, para recorrer toda una serie de puntos con los arquitectos que han llamado nuestra atención sobre ello. Muchísimas gracias y por lo menos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¿Tienes las conclusiones? Bueno, pues lo dejo ahí, que ya lo vale. Muchas gracias. Vale. Bueno,